del Paraguay, son las 6:05 en nuestro país. Buen día, bienvenidos a la gran cabina de Ñandutí. Hoy es domingo, hoy es 28 de abril del año 2024. Se siente calor desde temprano, jornada de sábado con mucho calor también. La temperatura del momento, 25 grados, el porcentaje de humedad llega a 93, soplan vientos del sector sur a 9 kilómetros por hora. Vientos del sector sur, y la máxima prevista para hoy entre 34 y 35 grados. Así como está el informe meteorológico, no tenemos lluvia hoy, tampoco mañana, tampoco el martes y tampoco el miércoles. Bienvenidos a esta propuesta de Ñandutí AM, esta propuesta de Ñandutí TV. Tenemos el gusto de poder compartir con ustedes todos los días desde muy temprano y en este caso, en esta mañana de domingo hasta casi las 9. Francesco Fiorio, buen día. Vai Chapán de Pujarebe, Carlos Báez, vai Chapán de Pujarebe, Boecara, buen día para todos, bendecido Arateín para todos, por supuesto que sí, arrancando con toda esta edición de la gran cabina, cada vez más guaranizado, mi querido Carlos Báez, preocupado por las noticias de Itapúa, pero hay mucho que analizar en la agenda periodística. Pues ahora más de copio. Sí, por ejemplo, Francesco que por adelante más. Ahora te dije, Domingo. es escena domingo. Primer día. ¿No te das cuenta que Amado Neri Fariñas terminó su programa promocionando mis clases de guaraní y no su forma de hacer periodismo, señor? No creo que él haya promocionado. Pero vamos a ir a esto que tiene que ver con lo que ocurrió en el departamento de Itapúa. Está el comisario Ramón del Valle. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, para usted y para toda la audiencia de Radio Ñandutí. Bueno, hablemos de lo que ocurrió en Natalio, una localidad en el departamento de Itapúa. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? ¿A qué hora, por favor, comenzó todo esto, comisario? Bueno, Carlos, nosotros fuimos reportados a las 11:30 horas aproximadamente de las 23:30 de la noche, una alerta del Banco Nacional de Fomento del sucursal de distrito de Natalio, donde personas malvivientes perpetraron dicha sucursal del banco y reventaron con explosivo la bóveda de dicho banco. Estamos hablando, comisario, que no solo atacaron el cajero, atacaron la bóveda del banco, en consecuencia toda la infraestructura. Tenemos imágenes que ya desde anoche estábamos compartiendo incluso en las redes sociales con respecto a esto, comisario. Y cuéntenos más, ¿hay algún herido, hay personas fallecidas o no, comisario? Bueno, hay una persona herida que, según las informaciones a priori que se maneja, que él estaba cruzando por la doble avenida que está a media cuadra del Banco de Fomento y que estos malvivientes le hicieron el disparo y que no respetó eso y a consecuencia de eso recibió un proyectil en la altura del muslo lado izquierdo, que posteriormente seguramente en la investigación vamos a ver si se le saca de se le mete en la investigación o se le saca del proceso de investigación. Es un ciudadano brasilero. Un ciudadano brasilero que está ahora mismo hospedado en el hospital de Jodenado, pero bajo custodia policial, hasta que se delinde la responsabilidad o el grado de participación si participó en el hecho del atraco. Pero ¿de qué manera se sabe que recibió el disparo? Él supuestamente no respetó el padre de esos delincuentes y siguió avanzando, ahí recibió el impacto y fue a parar aproximadamente a 500 metros del lugar. Pero estos grupos de delincuentes estaban armados con ametralladoras. Entonces también atacaron el sede de la comisaría y también neutralizaron los accesos a la ciudad de Natalio, ya sea de Yacutal hacia Natalio, lanzaron centenares de clavos Miguelito y también de la María Auxiliadora hacia Naranjito, hacia Natalio, también un grupo de clavos Miguelito. El subjefe de la comisaría recibe una llamada telefónica alertándole del lanzamiento del clavo Miguelito de Edelira hacia Natalio. Entonces él, al prepararse para acudir al Banco Nacional de Fomento, ya recibe disparo hacia la oscuridad, hacia la humanidad, hacia ellos, los cuales respondieron durante el proceso y el acto del atraco al Banco Nacional de Fomento.
¿Se cree cuántos eran los delincuentes, digo, más o menos, y cuántos vehículos utilizaron? Y según informaciones a priori que se recibió anoche, que en cada boca calle al acceso al Banco Nacional de Fomento estaban aproximadamente 3 con armas largas. Y más los atacantes a la comisaría 17 en Natalia. Se calcularía aproximadamente 15 personas. por ahí. ¿Y todo a cara cubierta o a cara descubierta, comisario? A cara cubierta, todo a cara cubierta con pasamontaña. ¿Y cuántos vehículos más o menos? Los dos vehículos que nosotros observamos en el circuito cerrado y que con quien huyeron ya encontramos hacia La Paloma, Puerto La Paloma, aproximadamente 20 a 25 kilómetros de acá, encontramos en un yerbal escondido. Y Sí. uno de los vehículos con la marcha todavía. ¿En marcha? En marcha. Entonces, un grupo de contingente más yo envié hacia Edelira, porque hay un brazo que cruza ahí del río Paraná, un brazo que se llama Arroyo, no me viene el nombre del arroyo, pero probablemente cruzaba hacia ahí, cruzaba hacia Edelira. Relativamente temprano, comisario, 10:30, 11 de la noche, ¿verdad? Sí, la doble avenida de Natalio hay una bóveda que había muchísima gente transeúnte ahí que estaban consumiendo bebida alcohólica, pero fueron totalmente reducidos con los disparos de armas de fuego al aire que estructuraron esa gente. Y entre otras cosas, para compartir algunos detalles, comisario, cierto que varios vehículos quedaron con las cubiertas en llanta por el tema de los clavos, ¿no? Sí, efectivamente, en todos los accesos que hacia el distrito de Natalio, varios vehículos quedaron llantados. Por suerte, algunos vehículos no se tumbaron y no se cayeron al cauce hídrico del arroyo, por ejemplo, porque uno de los accesos de Lira a Natalio estaban totalmente minado el puente. Ahora, estaba contando usted que estaban en un sitio consumiendo bebida, un grupo de gente también. ¿No le importó absolutamente nada a estos delincuentes? Y absolutamente nada, porque había muchísima gente todavía por la calle y igual ellos tempranas horas ya se retiraron. Comisario, el cajero afectaron también, porque da la impresión de que voló toda la parte de la fachada ya del local. Del local, la fachada del local es totalmente de blinde y con la explosión totalmente los vidrios salieron hacia afuera. El cajero automático no tocaron en ningún momento, o sea, la bóveda. Claro, ellos fueron directamente a la bóveda. A la bóveda. ¿Y se cree que llevaron dinero, comisario? Según el gerente con quien yo crucé conversaciones, es que la bóveda tendría que ser cargado el lunes recién. Pero según el gerente que había no mucho dinero, dice, pero se calcula aproximadamente 1.000 millones por ahí. Uepa. Así, se cree que llevaron más o menos 1.000 millones de guaraníes. Se calcula. Claro, porque alguna información tienen que tener, o si no si no hay nada en la bóveda, no van a ir a hacer todo el desastre que hicieron. Efectivamente. Por eso yo creo que erraron la información, porque el lunes el gerente solicitó antes, pero el lunes recién se va a realizar la recarga. Perdón, entonces para que quede claro, no es que llevaron 1.000 millones, ¿o sí? Aproximadamente, pero el lunes, mañana recién tendría que hacerse la recarga. No, está bien. Pero ¿cuánto se supone que había anoche en la bóveda? Según informaciones, aproximadamente 1.000 millones. A la pucha, y si se carga mañana va a haber mucho más en consecuencia. Efectivamente. Ahora entiendo, comisario. Comisario, estamos hablando de Natalio. Natalio es una localidad que está más o menos a 40 o 45 kilómetros de la ruta sexta. Sí, 40 kilómetros de la ruta sexta. ¿Y a cuánto más o menos de Encarnación? Y de Encarnación aproximadamente 130. 130 kilómetros. Miren,
¿se sabía de algo de esto? ¿Se sospechaba de que esto podía ocurrir? Hace poco estuvimos con el tema que ocurrió en Yatetagui, que reventaron el cajero, ¿recuerda, comisario? Sí, nosotros estamos siempre en alerta, tal así que nosotros montamos un operativo, cobertura de carro fuerte, el viernes, sábado, hasta el último carro fuerte nosotros estábamos realizando una cobertura preventiva por sospecha de que podría ser atentado hacia carro fuerte, pero resultó ser el banco. Ahora, comisario, buen día, te saluda Francesco Fiorio. Una consulta, comisario. Llama la atención de que, así como mencionó Carlos Báez, hace casi un mes tuvimos lo de Yatetagui. Tengo entendido que este es el 7º asalto a sedes bancarias. Y la peculiaridad es que en el mayor de los casos, los asaltos se dan a locales del BNF. Me imagino que también es muy rápido preguntarlo, muy temprano preguntarte si tenías algún diagnóstico, alguna investigación sobre el por qué sea el BNF, ¿verdad? Pero sí te consulto si dentro del cuerpo investigativo de la Policía Nacional ya tienen alguna pista sobre cómo se está dando este tipo de hechos, ¿verdad? Me imagino que se sospecha que funcionarios están pasando la información, porque llama también la atención de que cuando se realizó esta explosión no fueron al cajero, sino que fueron directo a la bóveda. Acá hubo claramente un paso de información, comisaría. Bueno, la gente de investigaciones van a poder responderte más con exactitud, porque ellos están con bastante avance el caso de Yatetagui y se sospecharía que sería el mismo grupo que atracó, porque en ese caso de Yatetagui fueron aprendidos 7, pero los 7 son peones que fueron utilizados para ese atraco. Entonces, no sé, comisario, si manejar la información, ¿verdad? Pero en el caso de los cajeros, cuando explotan los cajeros, está el entintado, que ensucia el dinero en pocas palabras. Pero me imagino que dentro de lo que es la bóveda, este sistema no existe. Yo entré en la gente de criminalística, con la gente de criminalística he visto partes que estaban entintadas. No sabría decirte con exactitud, ellos manejan seguridad bancaria, la parte de delitos económicos, sí, la bóveda tiene también, pero yo he visto una parte que estaban con tinta. Pero, ¿cómo se dice? ¿Reventaron la bóveda, comisario? Sí, reventaron totalmente la bóveda, se hizo añicos la parte de la puerta y se llevaron el botín más principal, pero quedaron dinero destruido también en ese lugar. Y por lo que se puede ver en las imágenes, destruyeron prácticamente toda la parte del banco, ¿verdad? La parte de edilicia. Sí, la parte de edilicia. Ahora, ¿se sabe qué tipo de explosivo utilizaron, comisario? Todavía no, el explosivista todavía no está trabajando sobre eso, todavía no tenemos todavía qué tipo de explosivo, si es dinamita en gel o C4. Comisario, esto es temprano, es tempranito, estamos repasando esto, están ustedes trabajando desde anoche con esta cuestión, pero para repasar, para la gente que escucha Radio Ñandutí o ve Ñandutí TV tempranito, esto ocurría anoche aproximadamente 23:30 en Natalio, localidad en el departamento de Itapúa, cuando 15 personas aproximadamente a bordo de 2 vehículos llegan hasta la zona y con explosivos revientan la bóveda, por utilizar una expresión, del Banco Nacional de Fomento, sucursal Natalio, y se sospecha que llevaron aproximadamente 1.000 millones de guaraníes. Hay una persona que está en este momento siendo atendida porque tiene un disparo a la altura del muslo. Se va a confirmar en las próximas horas si tuvo participación, si es parte del grupo o si pasaba casualmente por ahí y recibió esa herida. Eso es lo que podemos contar tempranito. Ayer para el comisario. Sí, efectivamente, Carlos, eso es la información a priori que estamos teniendo hasta el momento. Vamos a estar recogiendo más circuitos cerrados en la zona para cotejar y también levantar las evidencias que hayan podido quedar dentro del banco. ¿Y qué se dijo desde... ¿Eso no tiene una central en el Banco de Fomento, digo, el tema de circuito cerrado, comisario? Acá en Asunción. Entendido que tiene una alarma en la casa central en Asunción.
Porque alguna imagen tiene que haber de los vecinos, alguna cámara, y por qué no también algo que tiene que ver con un circuito cerrado interno, en donde se va a poder apreciar, y bueno, estaban cubiertos con pasamontaña, pero de todos modos, alguna cosa con ya está ahí en la Pepe Comisario. Así mismo, Carlos, así mismo la gente de investigaciones tiene bastante avanzado su investigación, ¿verdad? Su hipótesis. Entonces vamos a estar cotejando con los detectives este hecho que aconteció acá en Natalia. Y aparte hay que agregar a lo que ya resumíamos, que abandonaron 2 vehículos, uno de ellos incluso estaba en marcha esta madrugada cuando usted encuentra. Pues nosotros ya tenemos algunas fotografías que tienen que ver con el circuito cerrado y donde se ve a gente totalmente de negro y con pasamontaña y con armas que están en la zona. Está el vehículo este que después fue abandonado también. Y bueno, comisario, vamos a dejarle seguir trabajando y vamos a estar comunicados, por favor, para tener alguna que otra información un poco más tarde. Dale, Carlos, a usted y a toda la audiencia. Un abrazo, comisario, muchísimas gracias, muy amable. El comisario Ramón del Valle, desde el departamento de Itapúa. Natalia. Séptimo golpe bancario en el año, Carlos. Séptimo golpe bancario. Y cuarto mera muena. O papo taite ara. No, no. Yacir Undi. Abril, sí, señor. Y llama la atención que los golpes se dan en Alto Paraná y en Itapúa, Carlos. Mira, yo te voy a decir una cosa que alguna vez nos contó un jefe policial, creo que era jefe policial de Itapúa. Ocurre que en Ciudad del Este se reforzó policialmente hablando. Ojo lo mitad. Salieron de Alto Paraná y fueron hacia la zona de Itapúa. Esto estaba en los planes. Lo que pasa es que no se tiene precisión exacta porque él dice, teníamos alguna que otra información, dice el comisario. Pero yo me vayamos, profesor. Porque está más concentrado que Francesco tempranito. No, firme estamos, Carlos, firme estamos. Pero ¿para cómo Francesco, Ina? Tranquilo, Carlos, muy preocupado, Carlos, insisto con esto, porque llama la atención también que la mayoría de los golpes bancarios se dan en sede del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Eso claramente me imagino que dentro de lo que es la alta gerencia del Banco Nacional tienen que investigar qué está pasando, ¿verdad? Porque yo insisto, Carlos, creo que esta es la primera vez, si mal no me equivoco, en que los asaltantes ignoran de alguna manera el cajero bancario y van directo a la bóveda. Eso te habla claramente. Son más ambiciosos. Claro, y por sobre todo te habla de un pase de información. Porque yo no sé dónde queda la bóveda de los bancos. Fueron directo a la bóveda. Claro, y saber que hay plata. Claro. Y que hay algún dinero. Y lo otro que, increíblemente, Yatetahí y Natalia son comunidades vecinas. Sí, en la zona. Pegado. Coge por ahí TPM Angirucuera. Carlos, Francesco, Jamboejara, Catucurí, David. Santiago Chávez, barrio Santa Rita, Viveta, Capiatata, Pejún, de 0,27 kilómetros 21 ahí. Santiago de ahí. ¿Cuánto porcentaje de guaraní tengo que meter en mi dialecta para que se me entienda bien? Dentro de lo que es el concepto del yopana. Hoy por hoy, cuando menos habla mejor. Estoy mejorando mi guaraní. ¿Sabes lo que pasa, Mocara? Yo lo que percibo es, y lo digo con mucho respeto, sabe que le respeto mucho, pero percibo una cierta envidia por parte de Carlos Báez, porque siente que mi guaraní está aplacando. Mira que es muy fácil eso, que a mí me aplaque porque... Amado Neri Fariña me promociona el programa y dice, escuchen a de Francesco, su guaraní, vamos a aprender. Pero se nota el avance ha sido importante. Claro, bueno. Definitivamente. Así que vale la ocasión para felicitarte. Gracias, los avances merecen siempre el estímulo de los centros. Estamos en tu primera fuente de información, estamos en Ñandutí, mañana de domingo tempranito, día de misa, día de asado, si se puede, de tallarín, de fútbol. Día del matrimonio. ¿Hoy? Día del matrimonio. Qué lindo, cosa linda, Qué lindo. Bueno, 25 grados, Regina, ayúdame a Toledo, por favor, no puede ser jamás 33 grados. La temperatura es 24, 25 grados amaneciendo. 24, sí, señor, sí, 34 va a ser la máxima. Sí. Así porque la gente quiera ir y decir, 33 más bonito con la temperatura, si Dios no. Reiteramos, ocurrió en Natalio, en el departamento de Itapúa, anoche. 15 delincuentes más o menos, en 2 vehículos.
Y la gente estaba porque no, es tampoco las 1, las 2, las 3 de la mañana. Pues sábado. Sábado para más. Todo el mundo en la calle, yo conozco la avenida allí. Ahora por ahí, como se dice, lindo tiempo, calor. Sí. Y con esto, pero podemos poner inclusive con audio si se puede, o como capullo, mitad. Sí, ¿verdad? Imagínense lo que, y qué pasa, y bueno, vamos a tener ahí para compartir, por favor, si se puede, esto que tiene que ver con lo que ocurría en el departamento de Itapúa. Según la policía, son datos no confirmados o reconfirmados, pero se habla de que pudieron haber llevado algo así como 1.000 millones de guaraníes después de haber hecho explotar la bóveda de la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Natalio, en el departamento de Itapúa. La capital de la soja. Natalio. Natalio. ¿Y María Auxiliadora es la capital de qué? De la zanahoria. De la zanahoria. También en el Al ingresar a Natalio, el letrero de bienvenida dice bienvenida a Natalio, la capital de la soja. Mira, vos te vas por la ruta Z, que es la ruta que une Encarnación con Ciudad del Este, y yendo hacia Ciudad del Este, a la derecha, si vos te... Capitán Mesa. Entras y te vas ahí 40, 45 kilómetros más o menos. Yo vendía arroz y salame ahí. Pero era ayudante más de temporada de la gente que llevaba cuando estaba terminando el colegio en Carmen de Paraná. Mira un poco, Pues Carmen fue la capital del arroz. Se hacía muy rico fiambre. Y vos sabés, Carlos, que esa ruta que une justamente el cruce de Capitán Mesa a Natalio, ahora te conduce directamente la paralela, totalmente asfaltada. Una belleza. Una belleza. Yo Este, llegué a conocer en Guajara esa ruta, Tapé, en momentos que todavía no tenía ni asfalto. Patinando los vehículos, trancándose los vehículos, saliendo de la cuneta. Se hizo y conocí todo el proceso de desarrollo de la construcción de esa ruta, que es una ruta importantísima. ¿Qué dice un mensaje? Carlos en Buenos Aires amaneció con 6 grados. Saludos, los sigo siempre, dice el arquitecto Roberto. Hablando de Buenos Aires, para el arquitecto Carlos, se está hablando mucho en Argentina sobre la semana que se viene. Semana de privatizaciones, específicamente. Se está anunciando eso. Sí. Tapeneco es por ahí, Anguirujuera, dice otro mensaje tempranito también esta mañana. Hará miércoles 1 de mayo. Vaya, ya está Día del Obrero, Día del Trabajador. Ahora va a apojar a Ara. Va a apojar a Ara. Ya dijimos ayer. Ya dijimos ayer. Va a apojar a Ara. Va a apojar a Ara el 1 de mayo. Y dijimos también Curuzuara por lo del 3 de mayo. Curuzuara, que es el 3, que es viernes. Exactamente. Es viernes, es el viernes de esta semana que está comenzando hoy. Tu televisor, acá sale muy bien, sale el video, estamos saliendo muy bien, por lo menos acá. Estoy prendido al programa tratando de entender un poco más el idioma guaraní, dice. Estamos revisando y les decimos a los técnicos también, como que, claro que sí. Gracias por compartir. Buen día para mí, dice que la capital de la soja es Santa Rosa del Mondavid, dice. Otro mensaje. Ahí podemos escuchar, volvemos al tema del asalto al banco. Por favor, con audio. Teníamos con audio. Ya que usted dice, socio, me van a enfermar. No te veo, pura... ¿Perdón? ¿De luna? Oye, sarcástico. Dijeron que iba a haber otro acá en Itapúa. Boca, oye. Bueno, esto es lo que estamos compartiendo con ustedes. Delincuentes se llevaron extraoficialmente la información. Algo así como 1.000 millones de guaraníes en Natalio, en una sucursal del Banco Nacional de Fomento. Probablemente ustedes no encuentren esta noticia en ningún diario. No te leo, pura... Vamos a ir mirando. Por ejemplo, ABC Color en primera plana, hoy domingo 28 de abril. Dice, sigue el ninguneo de Brasil al Paraguay en tema Itaipú. Es un título principal de ABC esta mañana. Ruta no tiene 3 años y ya está destrozada. ¡Ay, hijo de pete! La ruta PI 19 que une Villeta con Alberdi. Mire cómo estamos mostrando en Ñandutí TV. Ni 3 años, Carlos. Es una... Y tanto costó hacer.
Tanto costó hacer porque Alberdi prácticamente vivió aislada muchísimo tiempo. Era más fácil llegar a Alberdi por Formosa, cruzando en algún lanchón, en alguna lancha el río. Y miren cómo está esta ruta que era tan necesaria para la zona. Esta tiene dos tramos. La parte nueva que va hacia Pilar, que está en buen estado. Otro más. Ese que va anterior. Claro, este va de la zona de Villeta a Alberdi. Sí. Y está la que va de Alberdi a Pilar, que ahorra muchísimo tiempo también. Yo no sé si ya se completó. Ya se completó. ¿Ya? ¿Sí? Se usa ya. Pues ya falta Baitema, amigo. No hay Baitema. Después otros títulos del diario ABC Color. Estados Unidos cree que Pago por Crimen utilizó su sistema UEPA. Fuentes judiciales sobre caso Pechis y ABC este día. Que Estados Unidos cree que Pago por Crimen utilizó su sistema. Apenas confirmaron. Investigador de supuestas filtraciones tenía doble sueldo público. Imputación a Abdo Benítez. Denuncian supuestos maltratos en el IPS. Que no haya el medicamento que quieren asegurarlo ya es un maltrato. Es un acto violento. Santo y seña para coimas en el detalle. Ahí tienen ustedes primera plana del diario ABC Color y no está la información porque se originó anoche en Natalio este tema. Y en la portada que salió del diario ABC Color no figura el asalto a la sucursal del Banco de Fomento. Estamos hablando de que posiblemente llevaron algo así como 1.000 millones de guaraníes y que mañana lunes se estaría cargando inclusive con más dinero la bóveda. Estaba previsto que eso ocurra, pero destruyeron con lo que pasó. ¿Qué dice el diario Última Hora esta mañana? La justicia sigue en deuda por corrupción en pandemia. Clan Ferreira recibió una condena, pero tiene otra causa abierta por medicamentos. Caso de detergentes de oro del intendente de Asunción, Nenecho, no avanzó. Su colega de Ciudad del Este, Prieto, tiene 2 causas. Procesos por tapabocas del INAC y los de Hugo Javier siguen pendientes. Estado facilita criptopiratería, dice también Última Hora esta mañana. Son las 6:30, 32 ya en la República del Paraguay. 6:30, en realidad, hora exacta. Temporales convierten a ciudades en trampa mortal por desidia de autoridades. Exploración de gas y petróleo se retomará en el segundo semestre. Paraguay actualmente tiene un grado de inversión muy bueno que atrae, dice Jair Antonio de Lima, empresario. Violencia y hostigamiento a la libertad de expresión apeligran la democracia. Y el análisis político de Estela Ruiz Díaz, la certeza de la incertidumbre, se puede leer en la página 10 del diario Última Hora esta mañana. Y ya que estamos, miramos también el diario La Nación, jornada de este domingo 28 de abril. Dice, un recorrido por el lago Empoá y sus misterios. Este lago es una cuestión que tiene que ver también Moejara con nuestro patrimonio. Así mismo. Cuyo día se celebraba ayer. Y acá se habla de todo porque de todo. Ahí está una isla totalmente de caracoles, ¿verdad? Que le llaman también Mosito Isla. El Mosito es el nombre que se le da al Yaguareteraje, al hijo de tigre. Ajá. Dice que esa era una zona donde abundaban y le llamaban Mosito al Yaguarete, al chiquito. A la cría. A la cría. ¿Cómo no sé el lago Empoá? Sí, pero no sé hace cuándo. Y la gente cruza allí en el famoso cachideo que le dicen, ¿verdad? Que es ¿Sabes qué es la cachideo? El tronco que ellos le hacen una excavación por dentro y con la ayuda de algún tipo de remo, no de remo, sino de tacuara. De tacuara. Se van desplazando. Acá una cosa circular. Acá cerca del lado. Y se puede entrar, por ejemplo, por Carapegua. A 1 hora y media ahora. Más o menos. Por allí ya puedes llegar. Si no hay mucho tránsito, puedes llegar. También por el lado de Quindé y después de Quindé por Vallapuá también. Exacto, por Vallapuá. Por eso. Muy raro, te contaba ayer de ella. Vallapuá, ahí se hace muchas cosas de madera. De madera. Por ejemplo, esa tabla para la carne. Y después se hace algún tipo de mueble también. ¿Estás cubano? No, pero otro lado. Artigas se sentía un ciudadano paraguayo. El periodista e historiador Nelson Caula, autor del libro Artigas Ñimoñarí, tomos 1, 2 y 3, y las 9 mujeres de Artigas. Entre otras obras, habla de algunos aspectos poco conocidos de la vida del prócer oriental en nuestra tierra, a la que asegura consideró también suya. Artigas le quería, eso sí, dicen, bueno, acá está contando un periodista historiador que le quería mucho a Paraguay. Y cuando fue, él dejó a los esclavos que tenía y quedaron allí las poblaciones afrodescendientes. El caso acá, el famoso Cambacuán,
entre Fernando y San Lorenzo en el límite. Y allí, en varios otros lugares, está por ejemplo la zona de Paraguarí, en Emboscada, y mismo en Curuguatí, que fue el lugar donde él vivió un buen tiempo. El más grande de los uruguayos. El más grande. Las 6:33 de esta mañana, 25 grados temperatura del momento. Estamos en la gran cabina de Ñandutí. 34 grados es la temperatura máxima prevista para hoy. Y antes de volver a compartir esto que tiene que ver con lo que pasó en Natalio, en el departamento de Itapúa, que posiblemente es una de las informaciones más destacadas de las últimas horas, o categóricamente, quiero ver y mostrarles y compartir con ustedes lo que dice, perdón, Francesco. No, adelante, señor, por favor, yo va a servirle. Lo que dice el diario digital de Ñandutí, que los domingos trae un resumen de la semana anterior, y ahí está el mal personaje de la semana. Mirá un poco. Gárgame, ahí está el tema. Y esa cuestión con Yapilo mitad en el marcante a Egaí. Lleva, bueno. Sí, pero Gárgame. el poder de observación, o sea, El paraguayo. no se le escapa nada. Esa Una cuestión, ¿cómo se precisión allá, dice? El paraguayo le pone buena voz. Y nadie se salva. Vaya tío, ya una vez. Salió Bol de Bahí, Cururú. Pero ni en Bobby. Cururú, Ñemú. A mí me decían de chico Ñaki Wikini. Ese es por flaco más Sí, de piruete de Ima. Como Muy usaba. No. Bikini, digo, ¿no? Yo mi primer día en un colegio acá cerca, vino un compañerito y me dio a pegar y me dijo, vamos a pedir un Ñaki Wikini. Me dijo. Esa cuestión voy ya bien. Sí. Después dice a cuidar a los decentes, dice, se destaca la incorporación de 600 nuevos integrantes de lo que se llama LINCE, es un grupo policial, 600 policías del curso de operaciones tácticas motorizadas, y en total, nos contaba el otro día el jefe del grupo LINCE, que ya son 1800, y también en este acto que se hizo acá en la Secretaría Nacional de Deportes y que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, se presentó al grupo de 4000 nuevos ingresantes al colegio de policía. Sí. El gobierno quiere sacar, quiere incorporar al cuadro policial 5000 policías por año. Quiero leer el número del señor Riquelera. 29.000 tenemos ahora. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, después tenemos otros títulos. Un poco más arriba, vamos otra vez, por favor, al diario digital de Ñandutí. Tiene que ver con lo que ayer hablábamos con el nuevo viceministro de Transporte. Fernández. El sistema está fallido, Sí. hay que transformar todo el sistema. César Ruiz Díaz, Ñanduti, ¿cómo se dice por medio de Ñandutí? Ñandutí Rupibe. Ayúdame, Francesco. Perdón, me quedo dormido. Sí. Me quedo dormido. Decía que el sistema está perimido. O sea, que es la misma cosa que fallido. Lleva Que ellos no pueden proponer cambios, también decía. Claro, que el cambio se tiene que dar desde el viceministerio de Trabajo. Y también, perdón. Se notó muy motivado el viceministro Carlos. Me decía ayer justamente oyente. Emego Francesco, tu pisapuajú. Sí, te pisa pues un botín. Pero ojalá que lo logre, así como dice la parte final. Hasta hay que hacer la transformación definitiva del sistema, dijo entre promesas y deseos. ¿Lo logrará? O por el diario digital de Ñandutí este día. Y el miedo de cada lluvia. Vos de repente decías, ay, cómo hace falta una linda lluvia. Anoche a la hora del asalto hubo una lluvia. Ahí en la zona de y por acá también. Acá en el centro, aquí estuve en el centro por ayer, Carlos, y cayeron algunas gotitas. Nada muy fuerte, pero cayeron. no. Ya. Sí. ¿En serio? Bueno, y ahí está el título y una fotografía trágica que tiene que ver con un hecho trágico, el fallecimiento y la fotografía de las dos mujeres que perdieron la vida, madre e hija, en jurisdicción de Luque. Sea en Asunción, sea en otra ciudad, las lluvias generan miedo por sus terribles desenlaces, deterioro en los servicios públicos de electricidad, agua potable y raudales que terminan siendo mortales. En Luque murieron 2 personas y en Limpio decenas de personas sufrieron penurias. Esto es lo que publica el diario digital de Ñandutí. Y vamos a ir, y se dieron cuenta ustedes que ningún diario, ni el diario digital de Ñandutí, habla de lo que ocurrió anoche en Natalio, en el departamento de Itapúa. Y si vamos a ir nosotros a repasar esto que ocurría anoche entre las 11 y 11 y media, Natalio es una localidad que está a 130 kilómetros de Encarnación, que es la capital del departamento de Itapúa, allá en Guapa. Está a 45 kilómetros de la ruta sexta
Y según el informe policial, y podemos ir compartiendo imágenes para volver para la gente que se levanta un poco más tarde, para la gente que no, hay mucha gente ni lo enduin ni lo Iguay. Ayer con explosivos fueron 15 personas más o menos en 2 vehículos a Boca banco edificio. Oye, Saltático, sí, dijeron que iba a haber otra ranita por aquí. ¿No ven? Está tiroteo, Boca con cara cubierta la mayoría, los 15 están buscando otros circuitos. Y comisario decía también, Carlos, de que ellos sospechan que los mismos que realizaron el asalto en Yatatay serían los que realizaron el asalto, ¿eh? Que están en la zona. Claro. Habría que ver un poquito los números de los policías de la zona de Mojara. ¿Cuántos policías hay? ¿Qué tipo de armas manejan, verdad? Porque sumando a lo que decía Carlos, ¿verdad? Que recordaba que hace poco Alto Paraná tuvo una especie de refuerzo policial. Y es como que el crimen organizado no es que mermó, pero se palió un poco. Al menos según el informe oficial de Miguel Prieto, que se palió un poco el tema de los asaltos en Alto Paraná. Siguen, pero no con tanta fuerza. En Ciudad del Este. Claro, siempre en Ciudad del Este. Hay lugares donde vos llegas y te encontrás con una comisaría que da pena. A eso voy, y te encontrás con 3, 4 miembros de la policía. Entonces, siguiendo esa lógica de que reforzaron la seguridad en Ciudad del Este y se llegó a replegar un poquito el crimen, de por ahí también los criminales están golpeando estas zonas que están muy cercanas, ya está el Natalio ahora, por la estructura policial eficiente que hay. Y esa es una zona de producción, allí la soja por un lado, el trigo. Y la seguridad es muy importante ahí. Es un sector de mucha producción y tiene sentido por la cantidad de dinero que también tenían en el banco. Sí, es así. Es así. No, es preocupante, ¿verdad? Así que para reiterarnos la información que nos decía el comisario, serían los mismos que asaltaron hace un mes aproximadamente a un cajero en Yatetál, específicamente. Me pasa una calor también, Carlos. Pero en Yatetál, ¿cuánto era que habían llevado? 800 millones lleva. Sí, un poquito algo más. así se confirmó eso. Acá se habla de 1.000 millones. Sí. 1.000 millones. Una banda de 15 personas de vuelta. Sí, exacto. Más o menos el mismo número otra vez. Así es, señor. Acá me pasa también oyente el dato de que el 1 de mayo, sumando más al Día del Trabajador, se recuerda también la firma del Tratado Secreto de Triple Alianza. De la Triple Alianza. Sí, tal cual. Punto importante también. Sí. Guadalajara. Sí, por mucho tiempo eso nunca jamás se supo, ¿verdad? Mi generación no conoce mucho la historia del Paraguay, Guadalajara, ¿eh? Y mira, yo suelo decirle a mis alumnos normalmente que vos tomás la historia del Paraguay y si llegas a sumar lo que tenemos en los libros, nos pasan de 3, 4 páginas, ¿verdad? Y es una cuestión triste. La guerra del 70, 6 años. Ayer estaba leyendo artículos referentes a la guerra del 70 y uno se pone a dimensionar lo que nos pasó como país, ¿verdad? Y qué poco presente tenemos eso. Yo tengo una tremenda admiración, por ejemplo, de la comunidad israelí, por ejemplo, que es como que llevan su sufrimiento a todos lados. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Llevan el genocidio judío, de los nazis, a todos lados. Ellos siempre tienen presente y reclamaron justicia y lograron justicia. Y hay otras comunidades internacionales también que hicieron lo mismo. Sin embargo, los paraguayos no... Lo que nos pasó, como que dejamos pasar. Fíjate nomás el caso de Itaipú. En vez de presionar a Brasil y decirle, muchachos, hay una responsabilidad histórica de por qué a mí me va mal, porque ustedes me fundieron, ayúdenme en la con Itaipú. Nadie ni menciona eso, ¿no? Mira, es por decirte nada más, batallas como la de Piribevite ya habían un libro entero. Sí. Y lo que allí ocurrió, poca gente sabe, lo que ocurrió mismo en el caso de Costañón, que son, digamos, dos históricos acontecimientos que son emblemáticos. Allí está la presencia de la mujer en la batalla de Piribí cuando ya mueren todos los hombres. Ahí está Pedro Pablo Caballero, que fue destrozado. ¿En la historia moderna hay algún país que sufrió lo que nosotros sufrimos? Y yo creo que no. Yo llegué a preguntarle a mucha gente, historiadores, gente que tiene una tradición de años en el tema de la investigación de este tipo de fenómenos, lo que fueron las guerras, y prácticamente no tenemos 10% diezmado al Paraguay. Impresionante. Y el gesto grande siempre que no tenemos que perder nunca de vista lo de Colombia, que nos abrió las puertas y nos dijo, bueno, si ustedes por no morir todos allí quieren venir a Colombia, Colombia le abre los brazos. Y el mundo ya empezó a manifestarse de una manera diferente 6 años después, si era la cuestión. En un mes estábamos en Asunción y terminábamos la guerra.
Acá tardaron 6 años. Faltan 16 minutos para que sean las 7 en la República del Paraguay. Estamos en la gran cabina. Decíamos nosotros que Natalio es una localidad, es una de las localidades consideradas capital de la soja en nuestro país. Santa Rosa del Mondavi. El Mondavi está más hacia, estaba llegando pero también Alto Paraná, Alto Paraná, claro. Que también es considerada capital de la soja por la producción tremenda de la soja en esa parte. Quiero ir a otro tema un ratito, que tiene que ver con lo que vamos a rescatar una información que publica hoy el diario ABC Color, y es un tema del que se ha venido hablando permanentemente en los últimos tiempos. En haber un poquitito menos de 15 días, Francesco Muejara, se va a llegar a la fecha, se van a cumplir 2 años del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. Y según se publica hoy en la página 30 del diario ABC Color, Estados Unidos cree que plata pagada por la muerte de Pecci pasó por su sistema. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver si pasó por su sistema? Ojo, Fiscalía de Paraguay pidió reunión urgente con Fiscalía de Colombia. Dicen que desde octubre están pidiendo supuestamente, nota mediante, les digo, no supuestamente porque mostraron una nota, y están pidiendo información a los fiscales de Colombia, incluso reunión cara a cara. In English, face to face. Face to face. Completito un programa de juego, profe. Completo. Tobares. Tobar cara con cara. Y según se publica esta mañana, los 2.000 millones de pesos colombianos, algo así como, se picó 530 mil dólares, que se pagaron por el magnicidio del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, aparentemente pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos, tras ser enviados por él o los autores morales desde Paraguay, hasta que llegó a los organizadores del atentado en Colombia. Esta teoría llevó a una delegación norteamericana a entrevistarse con los principales condenados, explicaron fuentes policiales. Ayer un medio colombiano contaba que aparentemente no se tuvo mucha declaración de los hermanos Pérez Hoyos. No quisieron hablar. Y aparentemente, no sé si no quisieron hablar o no dijeron, bueno, si no dijeron nada porque no quisieron hablar, claro, ¿verdad? Pero ojo con esto que se publica. Una fiscala del estado de la Florida y un grupo de investigadores de la DEA se entrevistaron en las últimas semanas en distintas cárceles de Colombia con Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenado a 25 años, 6 meses y 27 días. Su esposa Margaret Lisette Chacón Zúñiga, condenada a 39 años, y con el hermano del primero, Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenado a 25 años, 6 meses y 27 días. Ni condena para el tema, como partícipes, como protagonistas, materialmente hablando, desde la organización hasta la ejecución del fiscal Marcelo Pecci. Hay uno, creo que está todavía en Venezuela, que está siendo juzgado, o debe ser juzgado. Después, ¿cuánto autor material, logística, organización, condena para el tema? Ahora, lo que se busca es saber quiénes son los autores morales, quiénes mandaron a hacer este crimen y por qué. Y dice la publicación que los funcionarios estadounidenses visitaron también en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá a Francisco Luis Correa Galeano. Vean la clave en esta cuestión. Él es uno de los organizadores, él fue el contacto entre los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón. Yo cuento lo que dice el informe fiscal y policial de Colombia, con lo que terminaron matando a Marcelo Pecci. Fue el enlace ahí por Francisco Luis Correa Galeano, quien sigue preso pero goza de una inmunidad parcial de 1 año, que expira en diciembre de este año. Según fuentes, la intención de los norteamericanos es obtener la confirmación de que uno de sus bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar por la muerte del fiscal del crimen organizado de nuestro país, Marcelo Pecci,
como les contábamos recién, y que hecho que ocurrió el 10 de mayo del año 2022. Ayer, Carlos, el asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Scarlett, publicó una imagen en su cuenta de WhatsApp. Mire que en el WhatsApp puedo publicar fotos. ¿Te acuerdas que yo había dicho que alguien que no es paraguayo viajó a Colombia? Sí, él es. Así dice. Mira un poco, señor. Mira un poco. No me quisiste contar, Ricardo. No, yo ya que le estás mencionando nomás, yo no tengo tampoco la confirmación categórica. Ahí está. Sí. Esta es la imagen justamente que publicó ayer. Y ahí está Ijasi, Sí. extraditado desde nuestro país a los Estados Unidos. Marcelo Pezzi con Ijasi, y abajo si podemos quitar el zócalo, dice: trabajando siempre el fiscal. Era el mensaje que dejaba Brian Scarlett, o mejor dicho, el fiscal siempre trabajando, decía ahora. Un mensaje, es un pequeño mensaje. Ahora, claramente este debate, o mejor dicho, este suceso que Manuel Doldán haya pedido la reunión de urgencia, abre el debate, Carlos, sobre si de alguna manera el interés de los Estados Unidos despertó el interés de la Fiscalía Paraguaya. Porque Francisco Bernat, el abogado que tengo entendido que no es de la familia Pecci, ¿verdad? Es un abogado... No, pero es de la familia. También es de la familia. Bernat es abogado de la familia Pecci en Colombia. Ah, en Colombia. Y en el caso específico de Claudia Aguilera y su hijo, quien representa desde hace poco tiempo en esta instancia es la doctora Cecilia Pérez. Ahí está. Ella es la representante legal de Claudia Aguilera y de su hijo. Pero Bernat sería un defensor público más o menos en Colombia, ¿no? No sé, pero yo, posiblemente, pero sí representa a la familia Pecci. Y Francisco Bernat es muy crítico de la Fiscalía Paraguaya, Carlos. O sea, a lo que voy nomás que el debate ahora jurídico se lleva hacia el lado de que si el interés de los Estados Unidos despertó el interés de la Fiscalía Paraguaya. Sigamos por favor compartiendo imágenes que tienen que ver con Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo, y otra gente condenada inclusive ya por esta cuestión. Para seguir contándoles a través de Ñandutí AM 1020, a través de Ñandutí TV, tu primera fuente de información, que el entonces fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Roberto Barbosa Delgado, reveló el 7 de junio, casi un mes después del asesinato, que el asesinato de Pecci costó 2.000 millones de pesos colombianos. 2.000 millones de pesos colombianos equivale a $530.000. Esta información había sido proporcionada justamente por el ahora testigo estrella de la Fiscalía, Francisco Luis Correa Galeano, quien fue el articulador del crimen, es decir, el que organizó el atentado. Entre otras cosas, Correa mencionó que los hermanos Pérez Hoyo le ofrecieron 1.500 millones de pesos colombianos y otros 100 millones para viáticos, con tal de que se encargara de seleccionar a los que iban a perpetrar el homicidio. Sin embargo, en otros interrogatorios, Correa reveló que solo le pagaron 900 millones de pesos colombianos, en varias cuotas, pues el resto del dinero era para la gente más pesada, perteneciente a una red internacional. Presuntamente, una entidad financiera de Estados Unidos, que sería justamente del estado de la Florida, fue utilizada para recibir varios envíos de dinero hechos desde Paraguay. Casi 2 años después están saliendo estos datos, por eso que hace poco nada más se habló de que posiblemente Estados Unidos iba a extraditar a algunos de los condenados en el caso Pecci, porque alguna participación tuvieron con su territorio. Y acá lo que se cuenta es que salió plata de Paraguay, supuestamente salió plata de Paraguay, fue hasta la zona de Miami, en la Florida, Miami u otra localidad, y que esa plata después se va a Colombia. Pero, se conoce como trazabilidad, el seguimiento del dinero a través de instituciones bancarias y financieras. Y sigue diciendo la información. Dice, se reenviaron también en varias porciones a Colombia. Esta modalidad de envío en parcelas se utiliza justamente para evitar que los sistemas de control norteamericanos detecten maniobras sospechosas. Por ejemplo, la misma modalidad de pago fue detectada recientemente en el caso de tráfico de armas denominado Operación Dácobo. Entonces, por el solo hecho de haber utilizado su sistema financiero, Estados Unidos estaría interesado en llevarse extraditados al menos a los principales participantes del crimen de Pecci. Según la hipótesis de la Fiscalía colombiana, sobre la cual de hecho se sustentaron las condenas aplicadas,
él o los mandantes del crimen se comunicaron desde Paraguay con el matrimonio conformado por Andrés Felipe Pérez Hoyos y Margaret Lisette Chacón Zúñiga, quienes dirigían en Colombia una red que enviaba cocaína a nuestro país. Como completito en Buejara. Tras recibir el pedido y la plata para matar a Pechi, estos involucraron a Ramón Emilio Pérez Hoyos, quien es un veterano delincuente colombiano y con numerosos contactos en el submundo delictivo. De hecho, Ramón Emilio fue el que a su vez contrató a su antiguo compañero de celda, Francisco Luis Correa Galeano, para que éste escogiera a cada uno de los demás participantes. Por ejemplo, Correa contrató y entregó una pistola a los venezolanos Wendre Steele Scott Carrillo y Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, quienes perpetraron el ataque. Wendre está preso en Colombia y lo que les decía, el Gabriel Carlos está recluido en Venezuela. O cañera, no disparar. Ojo, salió de Colombia. Correa también convenció a Iverson Adrián Zabaleta Arrieta para que actuara de transportista de los sicarios, teniendo en cuenta que es oriundo de Cartagena, ciudad donde se ejecutó el ataque. Correa fue igualmente el que le pagó a Marisol Londoño Bedoya y al hijo de esta, Cristian Camilo Monsalve Londoño, para que simularan ser pareja en Guatamina. Estaban en el hotel mirando lo que hacía Marcelo Pechi y su pareja en ese momento. Ella, Marisol Londoño Bedoya, y el hijo de ella, Cristian Camilo Monsalve Londoño, para que simularan ser pareja y siguieron a Pechi por todos los lugares donde se movía en Cartagena, incluso hasta el hotel donde finalmente guiaron a los sicarios para que llegaran y ejecutaran al fiscal paraguayo. Y todo esto se pudo ver en imágenes, hay videos del momento que estaban en la playa, cómo recorrieron, y imagínense que hasta el momento donde se le dispara al fiscal Pechi está grabado, está filmado. La visita de la delegación estadounidense a los principales implicados en el crimen de Pechi llevó a la Fiscalía de Paraguay a pedir una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia, presuntamente para saber qué información es la que tienen los norteamericanos. Acá tengo que volver a decir que lo que dice el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, es que no es que a ellos les motivó la presencia de representantes norteamericanos en Colombia a hacer este pedido a la Fiscalía colombiana, sino que ya lo hicieron en el mes de octubre. Supuestamente Doña Penay, de Fiscalía, a nuestra gente, a nuestra Fiscalía. Entonces, por eso, y por eso también Emiliano Rolón Fernández pone una fotografía de una nota que tiene fecha octubre del año pasado, dirigida a la Fiscalía colombiana. El encargado de hacer el pedido fue el fiscal de Asuntos Internacionales de nuestro país, Manuel Nicolás Doldán Brewer, aunque por instrucciones de su jefe, el fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández. Al menos hasta ayer la Fiscalía de nuestro país no había recibido una respuesta de la Fiscalía de Colombia, a la que pidieron coordinar una reunión en Bogotá entre el 26 de abril, último viernes, Guasama 26, Guasama 27, este día 28, imagínate, Cojero 29, Cojero, vaya, Coge Ambuero. Ya te entiendo, chico. Y esto va a terminar el miércoles feriado 1 y el 2 de mayo. Ahí le dice, nosotros queremos reunirnos con ustedes entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Hasta que nosotros sabemos, hasta hoy no hubo esa reunión. Bueno, este es el tema, y repito, el título, Estados Unidos cree que plata pagada por la muerte de Pechi pasó por su sistema. Y repito, se involucra a Estados Unidos en la investigación. Estados Unidos alguna vez fue el embajador norteamericano de nuestro país, fue hasta Palacio de Gobierno y con el presidente de la República, en ese entonces Mario Abdo Benítez, dijeron, acá hay $5 millones para quien dé información válida con respecto al asesinato de Marcelo Pechi. Nunca se supo si alguien dio, si alguien cobró en consecuencia. Yo supongo que si aparece, no va a aparecer el que contó, pero por lo menos se va a decir, señores, ya pagamos la recompensa, ¿verdad? Pero acá, para cerrar, nomás ya son casi las 7 de esta mañana. Para cerrar, lo que dice la información es que se pagaron $530,000 para matar a Marcelo Pechi. $530,000. Ya se da $500,000, $530,000. Y que
el dinero, que esos 530.000 dólares, poca, Ujú. oye, Verajá, Florida, Estados Unidos, desde Paraguay. Y desde Paraguay otra vez se va a Colombia para llegar a los autores materiales e intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Peche. O sea que una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que hubo una planificación de mucho tiempo antes. No fue una semana, no fue un día antes. No es que hoy se supo que iba a viajar no. y mañana se consumó la cuestión. Totalmente involucrada. Acá estoy viendo que colegas de Colombia de alguna manera señalan dos conjeturas, dos hipótesis sobre por qué de alguna manera los hermanos Pérez Hoyos no quisieron colaborar con la justicia norteamericana. En primer lugar, que dicen que, o sea, la sospecha es que estos hermanos hablan más de lo que saben, es decir, se dedican a hablar, pero cuando tienen que dar la cara frente a las autoridades realmente no se animan a hacerlo. O la segunda es que temen por su seguridad y que ellos estarían a favor de una posible extradición a los Estados Unidos para que reciban garantías de seguridad. Esa sería la segunda hipótesis que periodísticamente se maneja. Llama la atención que estos hermanos no hablan de la justicia, como bien dijo Carlos en su momento, la Fiscalía Paraguaya quiso hacerlo. De hecho, que Francisco Bernat se preguntaba cuando vino en la gran cabina el por qué la Fiscalía Paraguaya nunca pidió una entrevista con estos hermanos, ¿verdad? Pero bueno, esas son las dos conjeturas que de parte de Colombia se manejan. Señor Parzajuk. Sí, señor. Bueno, noticias destacadas, entonces, compartiendo esta mañana. Estamos con el profesor, con Boejara David Galeano, con el alumno Francesco Fiorio. Boejara yo me imagino. Y vamos a hacer una pausa y vamos a seguir un rato más. Bueno, Después vamos a recibir invitados. Estamos hasta casi las 9. Hoy Boejara no trabaja, se queda a las 9. Ese ya es una explotadora, lleva a ver un poquitito. Hoy es día del matrimonio. Sí, Homendaba ahora. Homendaba. Hablando en consecuencia, el matrimonio es la conformación de una institución, es una institución, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Claro. Últimamente Cambiaron los... de repente acá en el país, pero acá en el país es hombre y mujer. Sí. O sea, eso está oficializado y está hecho constitucionalmente, ¿verdad? Vos sabés, Carlos, que sobre el tema del matrimonio, hace poco hablábamos en la Rock and Pop con un funcionario ay, se me fue el nombre, de registro. No recuerdo más el nombre del funcionario, sino te decía. Y él nos decía de que hay un incremento en el porcentaje de divorcios en Paraguay. Y que la mayoría de los divorcios se dan entre la franja etaria de 30 a 40 años. Para estudiar un poquito, porque él decía, nosotros creemos de registro que esto se da porque lamentablemente la nueva generación no sabe enfrentar los momentos de frustración. Porque vos sabés, cara, que un matrimonio tiene cosas muy buenas como tiene cosas malas, tiene malos momentos. Claro. Y esos malos momentos esta generación no sabe enfrentar. Dice que llega un problema económico, hay un problema de carácter, y la primera opción es divorciarse, que hay una preocupación ahora por parte del registro, porque esta es una generación que se está divorciando mucho. Y sabes que aparte de ese tema, ya que estamos, son las 7:02 en la República del Paraguay, hay que preguntar un poquitito si aumentó, se mantuvo o disminuyó la cantidad de parejas que se casan. Porque aparentemente es menor hoy por hoy el número de personas que deciden casarse oficialmente, formalmente ayer. Sí. Ahora pues se puso de moda, Carlos, primero concubinarse con alguien. ¿Y tu situación cómo es a propósito? No, yo respeto, Carlos. Nosotros, santidad hasta el matrimonio. Sí, santidad hasta el matrimonio, Carlos. ¿Se va a casar? No, se va a casar, pero ahora quiero saber en qué situación está, porque el concubinato... No. Voy a vivir en la Argentina, voy a vivir con... está viviendo con... No, yo ya viví que no matrimonio, Carlos. Pero lo tuyo hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe, una vez y para toda la vida, como Carlos Báez. En honor a la verdad... No me vayas a meter también tú... No. Vos sabés que en honor a la verdad, vamos a declarar que varias veces ya le piropearon al señor Carlos Báez por su forma de ser con su señora. Sí. De repente, es más, me contaron que hace poco estuvo el señor Carlos Báez acompañado de su señora, o mejor dicho, la señora de Carlos Báez acompañada por Carlos Báez, como corresponde la señora liderando las compras del supermercado y Carlos Báez atendiendo la criatura, a Tila. Sí, en el supermercado me dijeron. Hay pues locales donde te permiten el ingreso de tu mascota. Sí. Vamos a hacer la pausa un ratito. 7:03 en la República del Paraguay. Día del matrimonio. Hoy en nuestro país estamos en la gran cabina. Propuesta de tu primera fuente de información, Yandutí. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó, Natalio.
En un ratito vamos a mostrarles diarios de nuestro país, diarios de Argentina también. Seguimos nosotros, vamos a recibir a invitados, estamos hasta casi las 9, como todos los domingos, a las 9, Aníbal Emery, Jessy Ruiz Díaz para acompañarles hasta el mediodía. La pausa, por favor. Estás escuchando ZP14, Radio Ñandutí, 1020 AM. 1020 AM. Desde sus nuevos estudios centrales, en Avenida Eusebio Ayala, casi RI6 Boquerón. Qué genial que ya es esto. Ahora con el alias al toque se hace todo. Hace como sea, usa tu alias en Itaú y recibí o enviar transferencias usando un solo dato. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Choche Obando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad de la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Prepárate para la mejor dosis de información y análisis. De lunes a viernes de 8 a 10:20, Palo Rubín, Juan Troche y Majo Peralta, en una mañana llena de perspectivas y voces diversas. No te pierdas ni un segundo de Zona Franca, tu fuente confiable de noticias, entrevistas y debate. Zona Franca. En la nueva Ñandutí, 1020 AM. Desde la trinchera más resistente del periodismo. En las coordenadas 1020, Clary Arias y Gustavo Velázquez lanzan bombas de noticias. Entrevistas y opiniones en la nueva Ñandutí 1020 AM. No hay refugio de corrupción que resista sus incisivos análisis. 10:20 tiran bombas. De lunes a viernes de 10:20 a 13 horas. Prepárate para las noticias más candentes. Llega En el Horno. Álvaro Mora, Ricky Alderete y Pato Bando con todas las noticias desde otro ángulo y con un punto de vista diferente. Toda la información que necesitas en la mitad del día. De lunes a viernes de 13 a 16 horas. En el Horno, por la nueva Ñandutí 1020 AM. Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la Gran Cabina. La realidad del país. Cada tarde en la nueva Ñandutí. Donde hablan todos y se habla de todo. La Gran Cabina. Con Carlos Báez, Francesco Fiorio, Cae Duarte, Sebastián Villarejo. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. El noticiero central es mucho más que un programa. Es el pulso de la actualidad latiendo en la nueva Ñandutí 1020 AM. Conduce Hugo Rubín, Gloria Rubín, Roxy. Bueno. Ay, Dios mío. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz. Estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos en la Gran Cabina, propuesta de Ñandutí.
Estábamos mostrando imágenes de Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, imágenes de Asunción, capital del país. Otra jornada cálida, calurosa se prevé para hoy. Digo otra porque en los últimos días fue en ascenso la temperatura. Se acabó esa temperatura agradable que parecía otoño puro y té. Y bueno, hoy 34 la máxima, entre 34 y 35 temperatura máxima para capital del país y área metropolitana. Incluso vi posibilidad o vi un aviso meteorológico para algunos puntos del interior, si podemos verificar y repetir, Francesco. Tenemos una mañana con cielo nublado en la capital del país, elevadísimo el porcentaje de humedad, llega a 93. Estamos en tu primera fuente de información, estamos en Ñandutí AM1020, estamos en Ñandutí TV. Reiteramos, ocurrió en Natalio, es una localidad en el departamento de Itapúa. Se la conoce también como la capital de la soja. Anoche, después de las 11 de la noche, llegan a la localidad de Natalio algo así como 15 delincuentes, todos ellos con cara cubierta, una especie de pasamontaña, según estaban relatando efectivos de la policía. Explosionan el edificio de la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Natalio, localidad a 130 kilómetros más o menos de la capital del departamento de Itapúa, y en consecuencia a casi 500 kilómetros de Asunción, capital del país. Qué peligroso este tema de los clavos, Miguel. También Carlos me hace acordar lo proseguro en Ciudad del Este. Pues mira, hay muchos ejemplos de este tipo, pero completando esto que nos decía el comisario Ramón del Valle más temprano, se cree, se sospecha, datos preliminares indican que se llevó algo así como 1.000 millones de guaraníes de la bóveda. No, es que el cajero ni tocaron. Acuérdense, al purete de fuego en esta ocasión. Sí. No hace mucho habían llevaron un cajero de Yatutaí, un cajero del Banco de Fomento, que me parece que hasta ahora no fue repuesto ese cajero, por ejemplo. Bueno, se llevaron aproximadamente 1.000 millones de guaraníes, confirmaba, y bueno, en realidad contaba por los datos que tiene él, el comisario Ramón del Valle, jefe de prevención de la Policía Nacional en el departamento de Itapúa. La gente estaba en la zona, estaba compartiendo alguna que otra bebida espirituosa, ya de chupé, había movimiento, y todo lo que vivió Natalio ayer, utilizaron dos vehículos, abandonaron los dos vehículos. Uno de los vehículos que abandonaron dejaron en marcha, incluso estaba en marcha cuando llegó la policía, y este es el panorama que se tiene con respecto a este hecho, que es una demostración más de tremenda inseguridad en el país y con relación a instituciones bancarias y financieras. Me quedo también, Carlos, con la parte que el comisario mencionaba de que cuando ellos entran en la bóveda encontraron billetes tintados. Sería bueno hablar un poquito con Ochipinto y con el presidente del Banco Nacional de Fomento para ver qué seguridad le damos a este tipo de billetes. Y por otro lado, Carlos, lo que nos estamos preguntando hace tiempo, ¿verdad? En el caso de los cajeros, por ejemplo, que lamentablemente, como te digo, este es el 7º golpe bancario en el año, 4º mes del año, ya tenemos 7 asaltos bancarios, ya sea por cajero o a la bóveda directo. Y la pregunta que todos nos hacemos, Modejar, también es, ¿por qué siguen haciendo si supuestamente los billetes no sirven? O sea, si hay una tecnología que de alguna manera limpie los billetes. Son esas consultas que se hace la gente y que la policía todavía no está pudiendo responder. Solamente a modo de comentario, señor Carlos. Tengo el tiempo para la semana. Bueno, por favor. Bueno, señor, para hoy domingo, mejor dicho, nos espera una máxima de 33 grados y una mínima de 25 grados de temperatura, como bien mencionaste, señor Carlos Báez, humedad del 94%, vientos a 5 kilómetros por hora y probabilidades de precipitaciones del 4%. Para mañana lunes arrancaremos la semana mucho calor, una máxima de 35 grados con una mínima de 28 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. Para el martes nos espera una máxima de 36 grados y una mínima de 28 grados de temperatura. Y para el miércoles específicamente, Carlos, se prevé un ingreso de tormentas aisladas a lo largo y ancho de la República del Paraguay, probabilidad de precipitaciones del 55%, humedad del 60% y vientos a 24 kilómetros por hora. Estas tormentas aisladas que entrarían específicamente en la mañana del miércoles daría inicio a un posible frente fresco, frío, para el jueves, donde la máxima bajaría a 26 grados y la mínima a 21 grados de temperatura. El viernes va a estar ideal para el vino, Carlos Báez. ¿El viernes? Sí. Pero mientras tanto cerveza, amigo. Claro, mientras tanto cerveza. Sí. Viernes 24 de máxima y mínima de 19 grados. ¿Qué tal con el vino, vamos a dejar?
Y no sabía tomar, ¿eh? Ah, ¿no? Cuando ese vino, todo casa, vino. Sí, sí. No. Pero hay tres datos y sobre el día que vale la pena recordar, son hechos históricos interesantísimos. Un día como hoy fallecía Chiquitunga, María Felicia de Jesús Sacramentado. Estamos en la lucha para que se convierta, para que sea santificado. El otro dato, en 1977, muere el país Pérez, Ernesto Pérez Acosta. Y fallecía también la doctora, una de las más grandes, la doctora Branislava Susnik, creadora del museo Andrés Barbero, el museo etnográfico, uno de los más grandes museos que tenemos en el país y en la región. Ella trabajó por años en el Chaco, en la región oriental, hizo relevamiento de las comunidades indígenas y hizo el primer mapa ubicando los pueblos indígenas de Paraguay. Extraordinaria mujer. Hoy Chiquitunga es beata. Beata, sí, beata. Pero, ¿nacimiento o fallecimiento hoy? Los tres casos de fallecimiento. Lo de Chiquitunga fallecimiento. En 1959 falleció, un día como hoy. Guaireña, sí. El aviso meteorológico que se dio a conocer minutos antes de las 7 de la mañana dice que algunos departamentos pueden ser afectados, como por ejemplo el este del departamento del Guairá, el sureste de Caguazú, el oeste de Misiones, el oeste de Alto Paraná y el sureste del departamento de Ñemucú. A propósito de Ñemucú, el flaco comisario Nimio Cardoso está con nosotros esta mañana. ¿Cuál comisario? Buen día. Buen día, Carlos. Mecheco, Puejara. Pasambio campesino llegó a nivel de Paraguay. Por el sureño, yo ya me muy te. Pero algunos estamos aprendiendo comisaría demasiado fuerte, o sea, que domingo de mañana. Y no es lo fácil venir un domingo a la mañana a las 7. Yo le pregunté a Jessica si don Carlos qué tenía en contra mía, ¿verdad? Porque yo no sé si es un premio por el espacio comisario. Demasiado fácil poner un programa repetido y con la lleva. Vos sabés, comisario, que vamos a hacer ñandutí, tenemos que trabajar y tenemos que... Hoy estamos desde las 6, estamos hablando de un asalto. Sí, tipo comando Yehuma en Itapúa. Según el comisario del Valle, le contaron a él que pudieron haber llevado así como 1.000 millones de guaraníes. El otro día cuando llevaban el cajero de Yatetal, llevaron algo así como 300 millones. No sabemos si le sirvió todo o no, pero que llevaron, por ejemplo. Yo le voy a preguntar al comisario Nimio Cardoso, el tema del guaraní estamos intentando entrar en... yo no sé si es la difusión, pero a lo mejor en el aprendizaje. Yo no sé si a esta altura de nuestra vida, yo soy mucho más viejo, mayor que Francesco. Francesco tiene toda una carrera para poder aprender y conocer el idioma. No es muy grato cuando vas a hacer una entrevista, porque una cosa es decir oculta, otra cosa es decir o Yajayacarú, o Yajayamocó, ¿verdad? Pero entablar un diálogo, una conversación con un entrevistado que tiene todo el derecho del mundo de expresarse en el idioma que quiera, ¿verdad? Y muchas veces te dice, Catupio guaraní, te dice, y claro, pero ahí ya te empieza a comprometer, porque esa fluidez en el diálogo, en la conversación y con un micrófono o una pantalla de por medio, pesa. Ahí está la cuestión. Yo recuerdo, Carlos, que una vez estamos en Ñandutí hace años, en noche, a las 8 más o menos era, y íbamos a hablar con doña Tulio Florencia Áñez, que habla un guaraní muy fuerte, muy cerrado. Y vos sabés que me sentí tan mal, porque por supuesto no puedo entrevistarla ahí. Después con doña Tulio hablamos varias veces y intentaba con ella parar más o menos ahí de chulada, pero le pedí al operador que haga la nota. Hizo Cristian del Potro, de Malísimo Rock, hizo las notas, me ayudaba y Cristian del Potro con el guaraní. Son cosas que, como bien mencionaba Carlos, en el ejercicio del periodismo vos te das cuenta que hace falta y es necesario. Y acá el comisario sabe, y dicho sea de paso, un placer verlo a él, sabe perfectamente en el ámbito de la actividad policial y en el contacto con la gente guaraní está presente día a día el comisario. Eso es cierto porque, bueno, nosotros, Paraguay tiene una peculiaridad, te hablo desde el punto de vista policial. Nosotros recibimos mucha capacitación de tanto Estados Unidos y de Colombia. Pero el problema es cuando vos tenés inteligencia, da la administración de la fuente humana, cómo tenés que administrar una fuente, cómo identificar sus motivaciones. Y el paraguayo es muy peculiar. Ahí entra mucho que el tema cultural, es impresionante.
Porque te traen los manuales que ellos escribieron hace más de 100 años de experiencia en cómo tratarle a un informante. O sea, básicamente es eso, cómo piensa, cómo puede identificar su motivación, cómo puede integrar hasta el nivel de penetración, todo. Y es complicado. Ayuda al guaraní, comisario. Es complicado, o sea, el guaraní es una barrera y es una ventaja también que tenemos nosotros. Son dos cosas. Es un lazo y al mismo tiempo es un impedimento. Sí. Pero se incorporó a la medicina. Cada vez se incorpora más a la medicina, se incorporó a la justicia. Las declaraciones en guaraní también. Y en la formación. Y en la policía también, ¿verdad? En las universidades. También en todas las universidades. Hoy es un requisito obligatorio. Sí. Comisario, ¿el EPP terminó? No, sigue con vida. ¿Y por qué? Si termina, ya tenemos más trabajo, Carlos. Bueno, pero espero que no tenga más trabajo. Comisario. Me encantaría que así el EPP se acabó y que el niño Caroso sea utilizado en otra cosa, ¿verdad? Pero pregúntale más, el EPP sigue. ¿Por qué no actúa? Mira, Carlos. Por suerte. Sí, yo creo que el EPP, mientras no esté capturado hasta el último integrante de esta estructura terrorista o capturado o el desenlace que se dé, como generalmente se da con los grupos terroristas, va a ser muy difícil terminar. Pero también tenemos que entender una cuestión, que el EPP no es solo esos 12 tipos armados allá. El EPP es toda una filosofía, es toda una estructura en donde no solo son ellos los que están armados en fusiles haciendo terrorismo, matando, secuestrando. Hay cosas mucho más por detrás. Si bien en estos casi 5 años que tomamos nosotros el direccionamiento de la unidad antisecuestro y estamos trabajando muy de cerca con el CODI y la FTC, podemos decir de que nunca se le dieron golpes tan fuertes y tan deseguidos a esta estructura terrorista. Imagínate que son más de 11 abatidos, que eran gente que tenían años de trayectoria, que ni siquiera la gente ya decía, no, el EPP es una leyenda urbana, porque ocurrió un problema en Paraguay y aparecía el EPP, claro, como la gran salvadora del gobierno de turno, ¿verdad? Siempre se decía eso. Sí. Siempre, y parecía verdad a propósito. O sea, el gobierno mete la pata y el EPP golpea. Sí, ese era el famoso. Incluso nosotros decíamos, ¿será que Osvaldo Villalba realmente existe o no existe? O sea, y mira, todo este trabajo articulado que nosotros estamos llevando muy de la mano con los compañeros de las fuerzas militares, hizo que hayamos tenido 11 abatidos, y entre ellos nada más y nada menos que el líder de esta estructura terrorista, Osvaldo Daniel Villalba Ayala. Osvaldo Daniel Villalba Ayala no solo significaba para nosotros el líder de esta estructura, sino la cara visible del clan Villalba Ayala, porque este grupo terrorista, y siempre el análisis que hacían con los colombianos y con los de Estados Unidos, donde decían, pero son 10 tipos, son 20 tipos, y no pueden terminar con ellos. El nivel de acceso y de penetración a este grupo era muy complicado, solamente porque es un clan familiar. Ellos, dentro de la estructura comunicacional, dentro de todo este proceso que llevan, ellos solamente buscaban tener una vinculación de sangre con lo que estaban, y con lo que eran integrantes del EPP. Por ejemplo, Osvaldo, para tener ese vínculo de sangre con Magna, tuvo 4 hijos. Liliana Villalba tiene 2 hijos con Manuel Cristaldo. Laura tenía hijos con otro combatiente que era uno de los que cayó abatido. O sea, se buscaba tenerlo jalado, como dicen los colombianos, desde el punto de vista de sangre. Entonces, o tenían hijos o eran parejas. Entonces, todo eso también es un análisis que uno va haciendo y diciendo, ¿cómo yo puedo llegar a penetrar esta estructura si no teníamos un canal para poder ingresar? Por eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que si bien el EPP, como te dije, don Carlos, lo vemos muy debilitado, creemos nosotros. El EPP existe, sigue existiendo, debilitado, pero sigue existiendo. Y el EPP, más que un grupo armado, es una filosofía. Sí, ellos, mira, si vos analizas y lees un poco el manual que se encontró en el Guraste, y más el manual que hizo Oviedo Brites, vos podés darte cuenta que es una filosofía. O sea, ellos, la diferencia con otros grupos criminales, don Carlos, por ejemplo, lo que está pasando en Itapúa, versus a las acciones que realizan el EPP, son acciones pensadas, medibles, y tienen una razón del por qué ellos están haciendo. O sea, ellos están convencidos de que ellos son los que van a traer la segunda independencia al Paraguay por medio del uso de las armas. Eso lo dice, está escrito. La independencia. Y ahí está la guerra de clases, la oligarquía contra la clase proletaria. O sea,
es todo un... justamente en estos días hicimos una conferencia de prensa en donde, imagínate que Manuel Cristaldo y creo que era Liliana, no, los hermanos, ¿verdad? Osvaldo y Liliana, le están enviando mensajes a los chicos que están en Argentina diciéndole que los niños tienen que entender que ellos tienen que, o sea, palabra más palabra, ustedes tienen que prepararse ahí porque van a venir acá. Porque el BP es el brazo armado de la gente pobre. Y ustedes tienen que venir, nosotros vamos a... O sea, claramente... O sea, ya le meten acá que apenas crezcan un poco. Pero yo digo nomás, tenemos tiempo para charlarlo y aprovechando la gentileza de enguejar a David, el comisario Nimio Cardoso. El EPP existe, debilitado, pero existe. Es una filosofía, y la explicación que da el comisario con respecto al caracú, a la cuestión de familia, ¿verdad? Yo pregunto, a lo mejor ya pregunté y te pregunté alguna vez, ¿por qué Osvaldo Villalba cae como cayó? No quiero desmeritar a la fuerza que termina matándole a Osvaldo, pero algo, porque comisario, vos sabés mejor que nadie cómo esta gente se cuida y cómo trabaja. ¿Qué podés contarnos hoy después de un buen tiempo de la muerte de Osvaldo Villalba? Y hay muchas cosas, don Carlos. Ahí se hizo un trabajo de inteligencia de muchísimo tiempo. Y lo que más nos ayudó a nosotros fueron las operaciones donde encontramos los campamentos más grandes en la historia de la lucha contra este grupo armado. Y ellos tenían hasta generadores, o sea, era una mini ciudad, tenían generadores, paneles solares en el lugar donde caen las dos niñas, ¿verdad? Ahí se explotó mucha información, ahí nos ayudó un poco a entender, porque la última vez que nosotros tuvimos así, habría pasado 10 años cuando se le mató a Coco Bernal Maíz, que fue la última vez que se tuvo un contacto, pero pues fue una casualidad, no. Eso fue, pero ese fue durante en torno a un secuestro, claro, ¿verdad? Fue una ¿El de Arla fue? El de Arla. La última vez que se hizo una operación de inteligencia que se le llegó a un campamento importante del EBP fue cuando se le mató al niño Cardoso Cáceres. Esa fue la última vez. ¿Cómo se llama puede ser, el mismo nombre? Niño Cardoso, y justo que uno es homónimo, sí. Y eso fue la última vez que se le dio con un trabajo fino de inteligencia, y eso pasaba ya casi 12, 13 años. Después nunca tuvimos la posibilidad de poder llegar así de la manera como se llegó en estas últimas 3 oportunidades, ¿verdad? Pero bueno, solamente para contestarte la pregunta, Carlos, se hizo un trabajo muy fino. Nosotros sabíamos que Osvaldo iba a irse. ¿Qué es lo que pasa? Hay unas cuestiones todavía que están en la parte judicial, no están todavía juzgados, por eso va a ser un poco complicado contestar, pero bueno, el escenario se presentó y nosotros sabíamos que él iba a estar ahí, por unas cuestiones que ya se planificaron en forma anticipada. El más importante y más peligroso en la estructura, ¿verdad? Que estaba... Él lideró eso. Eso para nosotros, la verdad, que iba a ser una muerte masiva. Nosotros pensamos que Osvaldo, porque la intención, y hasta hace poco teníamos nosotros un testigo protegido con nosotros viviendo, y él nos comentó, porque él fue testigo de ese lugar. Él fue uno de los primeros capturados. Esta persona fue a traer el famoso Pojanonza, y en ese momento él es capturado por uno de los grupos que estaban ahí. A él lo capturan y le preguntan por 2 personas y le pidieron que no le vea. Se le llevó, tenemos toda la trazabilidad por donde se le llevó, pues tuvimos una entrevista con él. Se llevó a un punto y ahí las mujeres se cambian de uniforme y se ponen el guardapolvo blanco y se bajan, ¿verdad? Y ahí ellos se encuentran con el otro grupo, que también habían 2 personas de orígenes con ellos. Y cuando ellos llegan, ellos llegan como unos enfermeros. Entonces, cuando los de la comunidad ven que llegan los nuestros, todo el mundo se va y se le acerca. Ese trabajo lo hizo para poder traer a toda la gente. Y ahí ellos separaron niños y mujeres y les metieron en una pieza. Nosotros encontramos bastante cantidad, no mucha cantidad, pero una cantidad importante de combustible. Según ese testigo dijo de que ellos pensaban prenderle fuego a la choza donde le encerraron. Con la gente adentro. Sí. Eso es lo que hay una cuestión que también a mí siempre me llamó la atención. ¿Cómo se forma lo que llamamos comúnmente EPP? Acá
gente de afuera, gente que de acá fue afuera a formarse. En algún momento, claro, estamos hablando de historia. Lo que me llamó también la atención es que nunca tuvo un crecimiento grande. La otra cuestión que me llamó la atención es por qué el norte. Yeah. Ese es un análisis que no está escrito porque siempre nos sentamos en la ronda de TR cuando tenemos tiempo libre en el norte. Decimos, mira, hay dos departamentos que tienen una peculiaridad en Paraguay, que son Concepción y Ñeembucú. Concepción y Ñeembucú, si vamos antes de la historia, después del 47 y todo, los dos departamentos donde la gente que no comulgaba las ideas del presidente actual eran tipo exiliados en su propia patria en esos dos departamentos. Y tenemos que tener en cuenta que Concepción del 47 de la revolución hacia allá, eran personas que tienen una forma de pensar, lo tienen un poco diferente, pero son críticas en su mismo delineamiento. Y eso es una cuestión cultural. O sea, es una cuestión cultural. Se presentaron varias situaciones, por ejemplo, el hecho de que ellos piensen de la misma manera, porque realmente Concepción, ¿cuánto tiempo estuvo aislado? O sea, el discurso que la gente hacía era el discurso que prendía porque era la verdad. No tenían rutas asfaltadas. La única forma era, sí, la misma cosa en Ñeembucú. Solo que en Ñeembucú y Concepción son departamentos porque como Ñeembucú está más del lado argentino, siempre los niveles de violencia con la gente son menores. Pero ellos estaban ahí, en medio de la nada. Estaban con el Chaco y bueno, y aparte de toda esa historia que tiene Concepción, empezó, yo digo que se generaron dos cosas, el hambre y las ganas de comer. Y ahí se presentan, en donde Carmen se le conoce a Oviedo Brites. Ellos desde un comienzo tenían esa forma de pensar. Ellos están convencidos, o sea, uno hoy habla con Carmen o habla con el señor Oviedo Brites y es imposible tener un diálogo objetivo, porque ellos están sumamente convencidos y tienen todos los argumentos para que él pueda defender esa forma de pensar. Entonces, cuando ellos nacen con esa idea, también ahí aparece ya, antes de los 2000, aparece un actor muy importante. Y esto que te estoy contando, Carlos, no es una cuestión de inteligencia, sino eso está judicializado a nivel de Interpol en la Operación Fénix. La Operación Fénix es la operación que hace Colombia, muy conocida porque se bombardeó a 2 kilómetros de territorio ecuatoriano, donde cae Raúl Reyes, el número 2 o 3 del secretariado. Allí se incautan unos celulares, computadores, memorias, todo bajo la cadena de custodia de Interpol. Eso se analizó y en el computador figura y está judicializado el apoyo que dio FARC para la creación del EVP y para el secuestro de Cecilia. O sea, están los correos electrónicos, están cuánto se cobró. Entonces, también se tienen fotografías de Osvaldo, de Manuel, yendo a Colombia a entrenar. Tenemos como declaración, como anticipo jurisdiccional de prueba, la manifestación que hizo un famoso testigo que mucho tiempo fue el testigo de la fiscalía, que fue quien desertó del antes que sea ATP, en la zona de Cubañandú, que aparece en una estancia con un fusil diciendo yo estaba entrenando con ellos y nadie le dio bola en ese momento, pensaba que estaba loco. Y bueno, son todos esos elementos que él mismo manifiesta. Nosotros estuvimos en la zona de Cabo Azul, en un campamento, y tenía unos instructores que venían de Colombia y que ellos tenían el pasamontaña y no entrenaban. O sea, quiero cerrarnos esa parte. Cuando muere Osvaldo Villaro, ¿por qué logran escaparse los que estaban con él? Porque el único que traía es Osvaldo. Sí, no, tres, cierto. Pero todos hombres. ¿Y cómo logran escaparse los demás? Bueno, para mí sentado acá no es fácil decirle buena la pregunta y vamos a tratar de hacerlo más. Si no habrá faltado alguien que diga, pues ya le dejaron escapar esto, no le van a agarrar, no le queda. No, voy a tratar de no develar algunas cuestiones para no perjudicar y entorpecer la operación, porque las operaciones siguen. Nosotros hicimos un replanteamiento, Carlos, que aprendimos. O sea, no es que aprendimos, nos dijeron desde un comienzo, así tienen que hacer este tema. Y nosotros dijimos, no, nosotros vamos a adaptar a nuestra cultura, lo que estuvimos hablando hace rato, nuestra forma de trabajar. Y nos dimos cuenta que esa forma de trabajar estábamos un poco equivocada, digo desde el punto de vista táctico. Entonces replanteamos la operación, se hizo un nuevo entrenamiento y ahí nosotros nos dimos cuenta que era mucho más fácil llegar a esta gente de la manera que empezamos.
Si yo te puedo decir, si yo te digo, Carlos, que la capacidad de fuego, o sea, no la capacidad de fuego, que la cantidad de terroristas versus la cantidad de integrantes que se le enfrentaban a ellos eran mucho menor, muchísimo menor. Claro, se tenía más capacidad de fuego. Y te puedo decir, yo creo que una vez que termine este proceso, eso nosotros estuvimos ahí monitoreando desde un comienzo y la verdad que parecía una guerra, esa famosa guerra que uno anda en Medio Oriente para rescatar a un secuestrado y vienen 100.000 talibanes, más o menos. No te digo que haya sido esa la proporción, pero sí fue una proporción mucho menos la que se tuvo. Y bueno, cuando Osvaldo llega tampoco se le tenía visualizado porque realmente nosotros pensamos ya llegar de noche. O sea, esa era la idea. Llegó en pleno día. Pleno día, ¿verdad? Nosotros pensamos ya llegar. ¿Un domingo? Sí, un domingo. Un domingo. Como hoy. Sí, cierto. ¿Qué tipo de ropa tenía él, por ejemplo? Él estaba de verde, su uniforme verde, pero él no tenía sus armas, no tenía todo él marcaba la diferencia en el resto. O sea, él como comandante y el resto estaba con sus mochilas, con su arma, él estaba un poco más holgado. Y ahí, por ejemplo, las mujeres que estaban ahí, ¿se supo quiénes eran o no? Sí, claro, se les reconoció, está todo en la declaración de los testigos que trajimos. Y estuvo Magna, estuvo Liliana, estuvo la otra que es actual pareja de Osvaldo. Son las que fueron reconocidas plenamente. ¿Y Cristal Nogueras? También. ¿Estuvo también ahí? Estuvo. O sea, que estaban juntos. Todos bien. Lo que pasa es que en esa época el EPP eran casi 20, o sea, menos. Lo que pasa es que tenemos que entender también, y lo que dijo en Bojara, en la protección estratégica del EPP, cuando el EPP se crea y se comienza a hacer toda la planificación estratégica de cuál es el direccionamiento que va a tener y dónde se quieren posicionar ellos tenían que a los 10 años de la creación del EPP, ellos tenían que ser más de casi 1.000 hombres en la mayoría de los departamentos del Paraguay y que sí iban a ser ya una fuerza diferente, ¿verdad? Entonces, yendo a las palabras de Bojara, eso nunca llegó al EPP. El EPP nunca tuvo el crecimiento. El EPP lastimosamente arrea gente pobre o gente de las comunidades originarias nuestras, a quienes le mienten, le tienen ahí esclavizados, y la mayoría de esa gente va porque tiene que comer y tiene cosas que hacer, ¿verdad? Pero así también, ellos también son los primeros en salir. Nosotros tuvimos, el año antepasado capturamos a un hermano nuestro de comunidades originarias, estaba en Villeta, y él fue reconocido en los videos que nosotros teníamos de 2 ataques terroristas. Los ubicamos acá, los capturamos, teníamos... Él formaba parte de sí. Ahora, lastimosamente, en el caso Cecilia murió. María de Bernardi vuelve después de 3 meses, algo así. Sí. Cecilia muerta. Después tenemos ejemplos de gente que falleció en la zona norte, en la zona de San Pedro, ¿verdad? Pero tanto tiempo, Edelio, tanto tiempo Urbieta, tanto tiempo Cardenio lleva por 4 años, sí, en septiembre, el 9 de septiembre hace 4 años que le secuestraron. Y uno hace especulaciones, saca sus conclusiones, nunca más, pero nada con relación a estas 3 personas. Qué difícil ha de ser para el entorno familiar, comisario. Es muy complicado, es muy difícil para ellos y difícil para nosotros mismos, porque como siempre decimos, nosotros lo podemos matar y mañana el EPP puede terminar, pero si nosotros nos damos la respuesta de estas 3 personas, seguimos fracasando, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión que yo no lo voy a poder negar, y es una obligación que nosotros como integrantes del Estado paraguayo, del gobierno paraguayo, tenemos con esas 3 familias. Y como le digo a la gente, siempre dice, están vivos, están muertos. Mientras yo no tengo un elemento material de prueba que pueda sustentar que están vivos o muertos, para mí siguen estando vivos. Claro. Aunque, una cuestión de responsabilidad no puede decir. Claro, entonces, y es difícil porque imagínate hablar con ya Otulia cada tanto y que te reclame, duele.
Además, a ella se le van con un montón de cosas, ya le enterraron acá. Y aparte que ella no fue egresada a la escuela de diplomacia. Entonces. Sí, es mamá de un hijo desaparecido. Es mamá de mi camarada, un compañero mío. Y la forma como dicen el famoso guaraní, duele. Fuerte, claro. Así como cuando se te dice que quiero guaraní, así en noviembre, si mal no recuerdo, corrección la fecha porque no recuerdo bien, se habría incautado la computadora y otros elementos de cambio militar en la cárcel. En el Buen Pastor. Sí, yo recuerdo que hace unos meses, si no un mes, 2 meses serían, Beatriz Davis reclamó mucho a Caña Luti que la fiscalía no les daba ninguna información al respecto. ¿Qué pudieron encontrar ahí, comisario? Sí, la verdad que, sí, es muy lindo punto Pacheco. Se incautaron 3 teléfonos, 2 o 3 teléfonos y un computador. Se trajo no mucha información sobre, como dice, lastimosamente se analizó, se reanalizó y cuestiones conducentes a los 3 no encontramos. Pero sí información muy importante sobre su vínculo internacional, o sea, el vínculo internacional hoy del EPP. Una cuestión también que debemos entender, Alcides Oviedo no es más parte del EPP. Ahí hubo una ruptura, dejó de ser el líder estratégico del EPP. Hoy día el direccionamiento estratégico como líder de este grupo es Carmen. Oviedo hace rato está fuera. O sea, ahí se puede meter el tema de que hubo problemas de pareja. Y por eso nunca le perdonó, Carmen. Nunca le perdonó. Y no le va a perdonar. Es más, si vos te das cuenta, después de la muerte de, creo que los 3, cuando después desaparece Lichita, el EPP quitó los detenidos en agrupación especializada que parte del EPP quitaron un comunicado diciéndole prácticamente a ellos qué es lo que están haciendo. O sea, salieron totalmente en contra. O sea, ese comunicado hizo que justamente el EPP los declare objetivo militar. ¿Alta traición hubo ahí? Sí. ¿Y con gente muy cercana? No. Digo, con relación a... ¿De la infidelidad? No. Una persona de un departamento de San Pedro. Pero también metida en... No. Una persona, hoy día yo no sé cómo estaría pensando, pero no fue precisamente... Estaba ahí en el grupo y, por ejemplo, ¿cómo se destruye una organización criminal, verdad? En consecuencia de la infidelidad, tremendo. Bueno, pero tantas cosas tenemos que preguntar, pero tampoco nos le vamos a tener toda la mañana, comisario. Pues yo le pregunto, después yo quiero, para ir cerrando, quiero hablar específicamente de la Argentina. Vale, señor, sí, justamente algo referente a la Argentina quería preguntarle. Usa, comisario, que acá justamente tengo el tuit de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ella habla de para poner en contexto con la audiencia, estamos hablando de estos familiares del clan Villalba específicamente que podrían ser extraditados de Paraguay. Y entendí lo que dice, comisario, la Patricia Bullrich, no cualquiera, dice que estas personas contaban con un encubrimiento kirchnerista. Y ella hablaba y decía de que no tiene sentido que el gobierno argentino le haya dado el estatus de refugiado político a estas personas. ¿Hubo un encubrimiento por parte del gobierno argentino hacia estos familiares del clan Villalba? Mira, ¿en serio? Hay unas cuestiones ahora que se empezó a hacer un análisis muy profundo. Estamos trabajando con organismos internacionales en donde hasta ahora para nosotros no tiene sentido la posición de Argentina en aquel momento. Yo recuerdo que a la ministra Bullrich la conocí cuando ya estaba terminando en el periodo anterior, donde fuimos nosotros a hablar con ella sobre la necesidad que teníamos de abrir un proceso en Argentina, porque nosotros veíamos ahí, y te digo, eso hace muchísimo tiempo. En el gobierno de Macri, sí. En el gobierno de Macri, donde nosotros ya veíamos que los niños eran potenciales víctimas. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que son los 10 niños que nosotros encontramos allá son víctimas del EPP. O sea, le están quemando el cerebro. Ellos están creciendo con unas mentiras, unas falacias que después van a venir. Por un ejemplo, el hijo de Osvaldo, el que hoy es uno de los autores principales, volvió al EPP teniendo 16 años. Tiene 3 homicidios y un secuestro encima. Y cumplió 18 años el día que murió Osvaldo. Osvaldo murió el día del cumpleaños de su hijo. Imagínate, él estuvo presente en el secuestro de Oscar Denis. Y eso es lo que tenemos 100% judicializado. Y tenemos otras informaciones. ¿El hijo de Osvaldo? Sí, Daniel. Osvaldo Daniel. 18 años. 18, vino a los 16 y entró al EPP.
y tiene un secuestro. Y es uno de los que le secuestró a Oscar Delio. Reconocido plenamente. ¿Quién le secuestró a Delio? A Delio le secuestró Teniente Rafa, Daniel, y eran 6. Pero los 6 están plenamente identificados. Pero ahí ya estaba el hijo de Osvaldo también. Estaba él. Estaban todos orígenes. Pero el secuestro de Vieta se le atribuye más a Alejandro Ramos, ¿verdad? Sí, él es ML. ¿Y sigue vigente ese grupo, Alejandro Ramos? Están solamente las mujeres de él. Estamos trabajando en el proceso porque... ¿Y él? A él hace rato no tenemos información de él, pero tenemos que tener en cuenta que el año pasado le cayó abatido su hijo. Según las fuentes que nosotros tenemos acceso, él dejó el direccionamiento armado del ML porque estaba con problemas de salud y le dio a su hijo. Gran parte de la separación de Alejandro del EPP se debe justamente por el hijo, por ciertas cuestiones de indisciplina que no guardaba él. Entonces el EPP le dio la posibilidad de que él salga con su familia y ahí se vuelve a armar otro plan familiar, que es los Ramos Morel y Ramos González, que sale Ramos con su señora y sus 2 hijos, y se le juntan algunos más ahí y se forma el ML. ¿Sabes por qué le consultaba, comisario, por el tema del gobierno argentino? Porque comenzaste sobre el EPP, hablando un poquito, perdón, sobre la ideología del EPP, ¿verdad? Y lamentablemente el gobierno argentino, el ex gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández, tiende hacia esa ideología. No hablo de que apoye específicamente secuestros y otros, pero va por el lado de la izquierda, el marxismo, entre otros puntos, ¿verdad? Y el EPP en su carta inicial, como bien mencionaste, tiende al marxismo-leninismo específicamente. O sea, ¿se sospecha un encubrimiento gubernamental hacia esta gente, comisario? Mira, Francesco, te doy un ejemplo. Me debía nomás cuando estábamos hablando. Nosotros lanzamos la presentación a la ministra Burlich en Buenos Aires sobre estas cuestiones, ¿verdad? Que el EPP estamos viendo que ahí era un lugar de confort, de descanso para ellos, pero que sí seguía siendo siempre un peligro para Paraguay. Ya hay muchas cosas más que surgieron. Ella nos da el 100% de apoyo. Es más, se hizo un trabajo y un equipo maravilloso, un equipo de trabajo en donde... ¿Usted puede interrumpir un ratito, por favor? Manuel Ochipinti, presidente, buen día. Buen día, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo te va? Y acá, desde muy temprano, estamos hablando acá en Ñandutí AM, Ñandutí TV. Nos decía el comisario del Valle que llevaron aparentemente una buena cantidad de dinero en el asalto en la sucursal de Natalio, presidente. En realidad llevaron 300 millones de guaraníes y $100.000 aproximadamente. $100.000, sí, serían 1.000 millones. Sí, 1.000 millones. Y esto se puede, hay un centro de monitoreo que permite ver el momento donde la gente efectúa este asalto, o eso es imposible, presidente. Sí, no, tenemos esa información. Yo estuve también ahí después de un rato y llamamos a la policía en el instante. Presidente, se le llama al instante, pero es notable todo esto que estamos viendo, la manera, la forma, 15 personas, armas, pasamontaña, y ellos, cuando ellos revientan, por ejemplo, utilizar un término, presidente, en la bóveda, ¿esa bóveda no tiene un sistema para entintar, por ejemplo, billetes? Eso solamente de los cajeros. Solamente los cajeros. Esto utilizaron un explosivo, no sé si ya vieron, hay un video circulando. Utilizaron un explosivo en gel aparentemente, que lo detonaron desde afuera. Destruyeron prácticamente la sede bancaria. Con esta primera explosión destruyeron totalmente. Bueno, nosotros tenemos una bóveda y dentro de la bóveda tenemos una caja fuerte, y volvieron a poner otro explosivo y reventaron eso también. Qué notable, ni siquiera eran las 11 de la noche aparentemente, presidente. Y en 30 empezaron a atacar con Pérez directo disparando hacia Mansalva. Estamos viendo estas imágenes que tienen que ver con la sucursal bancaria y la explosión es tremenda, la explosión que estamos mostrando acá en Ñandutí TV con relación a lo que ocurría ayer en esta sede bancaria. Habían llevado un cajero de Yatetavil no hace mucho tiempo, creo que hasta ahora no se repuso, presidente, y ahora otra vez el Banco Nacional de Fomento. Y otra vez el Banco de Fomento, sí. Estimamos que era un golpe de suerte también, porque realmente no hubo una carga muy... no se llegó a enviar efectivo en el fin de semana
a esa sucursal. Y que uno piensa en tantas cosas y ustedes con más razón, presidente, ¿cómo saben que hay ese dinero? Porque no van a hacer todo esto pues si no tienen la certeza de que hay dinero, pero ustedes tendrían que haber enviado mañana creo que otra carga de dinero. Así mismo, así mismo. Lo que pasa es que nosotros somos los de mayor para en la unidad sucursal prácticamente en esa zona también, entonces tenemos que tener estar ahí bien preparados. Bueno, presidente, ¿lo del YTTI se repuso ya o no el cajero? No, aún no, estamos viendo, tenemos que cambiar el sistema de construcción, ¿verdad? Si vos recordarás ahí, en 3 ocasiones ellos intentaron sacar el cajero, se les soltó 3 fracciones del cabo, entonces lo hicieron, sacaron la camioneta de la policía, reventaron la caseta y después con eso también chocaron el cajero y ahí recién volcaron y llevaron. Presidente, ¿esto coincide con presencia militar custodiando las oficinas o las sucursales del banco? ¿O a qué es lo que se liberó que les permite actuar con mayor facilidad a esta gente? Y nosotros tuvimos presencia militar hace 20 años. Sí. Nunca más tuvimos este tipo de sucesos. Se levantó, podríamos pensar que es una consecuencia también, ¿verdad? Exactamente, aparte se difunde, se comunica, dice, a partir de ahora los militares ya no custodiarán sedes del Banco de Fomento, y en coincidencia aparecen este tipo de asaltos, porque este local, por ejemplo, tenía guardia policial. Sí, tenía, pero hacen ronda y ese tipo de cosas. Justamente por eso no dejamos, gracias a Dios no teníamos ningún custodio adentro. Porque si no, en todo momento íbamos a estar lamentando también vida humana. Claro, aparte hay mucha diferencia entre un custodio y 15 delincuentes. No, imposible. Las armas que tienen estos tipos son impresionantes. Bueno, nos comenta entonces, presidente, que llevaron $100.000 y 300 millones de guaraníes. Ya. Un abrazo, presidente. Muchas gracias. Fuerza. Adiós, hasta luego. Manuel Ochipinti, presidente del Banco Nacional de Fomento, confirma a Ñandutí que se llevaron $100.000, eso equivale a casi 800 millones de guaraníes, y 300 millones de guaraníes en efectivo. 1.100 millones casi de dinero. Bueno, perdón, vamos a volver a mostrar un poco otra vez estas imágenes del circuito cerrado. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la República del Paraguay. Vamos a hablar con la mamá de Teresita Lichi en un ratito. A su hija a Teresita le mataron hace una buena cantidad de años y ahora le dan la libertad transitoria al autor del crimen. Viene la mamá, viene con la abogada y vamos a hablar también de la inundación en Limpio en un ratito. Está el comisario Nimio Cardoso con nosotros. Comisario, vos sos experto. Mirá cómo actúan esto. No hay custodia ahí que te sale. No. Realmente el factor sorpresa y la capacidad de fuego que tienen ellos es, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que es llamativo que Itapúa en estos últimos tiempos. Yo decía, hoy quedé Alto Paraná y Itapúa más o menos es ¿verdad? Pero fíjate, pues vamos a ver el momento de la explosión también. Ellos están preparados, pero posiblemente son más que los que están en una comisaría. Sí, ¿verdad? Tranquilo ya. Y el modelo que utilizaron en Brasil y desarrollado mucho tiempo, que es prácticamente tomar una ciudad. Ahí como lo hicimos en el tema de Prosegur de Ciudad del Este, ¿verdad? Imagínate, armas importantes, explosivos, y no hay una capacidad de reacción que puedan con ellos. Pero eso es la explosión. Sí, estamos viendo imágenes en Ñandutí TV, en el canal 17 de Tigo, de cómo actuaron. Ahí la hora dice 22:34 más o menos, ¿verdad? Sí, Y yo me pongo nomás en el lugar de los pobladores. Hay la explosión. En Ñandutí TV te mostramos el momento de la explosión terrible. Coincide con la ausencia ya de militares custodiando locales bancarios. Decía 20 años y no tuvimos este tipo de problemas. Puede que sea coincidencia o no, pero ¿cómo te enfrentas también con este grupo? Pero la frágil reacción también del Estado, Carlos, ¿verdad? Porque si vos te das cuenta que quitaste la protección militar, están sucediendo este tipo de cosas, no podés esperar que haya 7 golpes bancarios para darte cuenta, ¿verdad? Para tomar alguna reacción. Ojalá el presidente del BNF hable con el presidente de la República y que vuelvan los custodios militares. Y no sé tampoco hasta qué punto, porque como decía el presidente, si un custodio no te sirve para nada. Comisario, estaba hablando del tema Patricia Bullrich, porque esta gente, ustedes tenían intenciones de que vengan a Paraguay. Sí, nosotros realmente, y te digo, Carlos, te estaba comentando la última vez que
Nosotros le identificamos a ellos que vivían en Puerto Rico, Misiones, y socializamos esa información con el gobierno argentino. Tuvimos muy buena respuesta en su momento. Cuando cambia de gobierno, no tuvimos ni una sola reciprocidad en cuestión de intercambio de información. O sea, mientras Patricia Bullrich era ministra del gobierno de 100%. Macri, se trabajó bien con ustedes. Súper bien. Llega el gobierno de Alberto Fernández y se cortó la comunicación referente al tema del FP en Argentina. Ni un solo informe de migraciones nos pasado. Es más, después de la muerte de las niñas, en donde el propio canciller en aquella época del gobierno anterior quita en sus tweets y repudia y es como más o menos el vocero de todo esto. Nosotros tuvimos que rendirle cuenta de Cancillería al canciller argentino de que las cuestiones como ellos no eran así. Lo que nosotros tenemos bien claro hoy es lo siguiente caso. Tenemos más de 10 niños, 11. Muchos de ellos nacieron en el campamento, ahí en el campamento guerrillero. De ahí ellos van a Argentina y son inscritas por sus tías. Ni siquiera son inscritas, o sea, el que figura en su DNI en Argentina no son sus padres biológicos. Entonces ellos tienen una identidad que no les corresponde, pero que ellas mismas, las criaturas mismas saben que es así. Y en una declaración dice una de las niñas: gracias por darme la mamá que me dieron. O sea, sabiendo que la mamá que le dieron en Argentina no es su madre biológica. Se solicitaron, yo recuerdo después de que hayan caído las niñas abatidas, ¿verdad? Se solicitó por cooperación internacional a juzgados federales la extracción de ADN de Miriam Villalba Ayala, porque ella decía que ella era una de las madres y nosotros sabíamos que no eran unas madres. El juzgado hace, pero cuando se tenía que operativizar, se nos contesta, como decía el fiscal Manuel Oldán, en estos, no sé, creo que está como 10, 12 años como fiscal internacional, decía: nunca ni un gobierno de África Occidental me contestó de la manera en donde se solicitaba solamente informaciones básicas de quienes inscribieron y cuáles son los documentos respaldatorios para haberle otorgado ese DNI a las niñas, a todas esas criaturas. Y se contestaba de una manera diciendo que podría generar un problema, como le decía, no recuerdo las palabras técnicas, pero bueno, que generaría un problema de soberanía. Que es muy loco esto, pero esa gente tiene que venir a tener cuenta de la justicia paraguaya, comisario. Sí, no, nosotros sabíamos cuál es la situación, pero lo que pasa es que este trabajo se lleva, nosotros nos reunimos la ministra Bullrich y el ministro del Interior, el señor comandante, fuimos, le explicamos el caso y la verdad, la celeridad con la que nos dieron todo el apoyo es impresionante. O sea, nosotros llegamos, se hizo un equipo de trabajo, a los 15 días ya teníamos el intercambio de información, nosotros tardamos días para poder quitar la orden de captura internacional, se envió la orden de captura de valija diplomática, se les ubicó a ellos. Miriam está viviendo en un barrio que el gobierno anterior hizo como un barrio de cuestiones sociales, una casa social, donde tiene casa. Beneficiada con... Ni un argentino posiblemente no tenga ese beneficio que tiene una persona involucrada con un grupo terrorista criminal en nuestro país. Y una casa, te puedo asegurar que mejor la que tenía en concesión, categóricamente, seguro. Categóricamente. Y tienen apoyos sociales. Y también tenemos identificados grupos sociales, grupos sociales que son los que le están dando ese espacio. Hace poco escuché en una radio argentina la declaración de una abogada, Laura Tafetani, en donde ella declara cuestiones sin sentido y sin argumento jurídico. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí es lo que está mostrando la afinidad por el nivel de la cuestión filosófica, de la filosofía que ellos manejan. Y comisario, nosotros podemos informar a Ñandutí que Alcides Oviedo ya no forma parte del EPP. Sí. Categóricamente. Así mismo. ¿Quién lidera el EPP hoy? Carmen Villalba. Carmen Villalba, desde la cárcel. Ella hace el direccionamiento estratégico. Ajá. ¿Cómo ha sido Oviedo de la cárcel también, claro. verdad? Era el que bajaba las líneas, cómo se tenía que hacer. Pero, y cuál era. ¿Y en el terreno quién es el líder del EPP? Y ahora está Manuel Cristaldo. Manuel Cristaldo, sí, y Liliana Villalba, ¿verdad? Ahí hay una disputa porque la familia Villalba nunca va a entregar el bastón del poder, porque siempre fue Osvaldo, siempre Carmen. Ahora aparece Manuel Cristaldo por los años de trayectoria dentro de la estructura terrorista, pero tenemos que tener en cuenta que la que le hace contrapeso es Liliana Villalba Ayala, hermana de Carmen,
está hace bastante tiempo y está en pareja con Manuel Grijalva. Sí, Y el caso de Alejandro Ramos está apartado, o sea, es por, bueno, lo que se sabe, ¿verdad? Está también un debilitado ejército. Hace poco se entregó Sol Majara Larrea, que era justamente una de las integrantes de esta estructura y que fue pareja del hijo de Alejandro. Y bueno, estamos trabajando en ese proceso también. Tenemos buena información sobre el EML. Pero ella se entregó, pues yo había leído que había ido a gestionar un documento, algo por el estilo, y ahí Bueno, yo creo que ella no se entregó diciendo yo no me entregué, pero ella sabía todos sus procesos penales que tenían. Ella sabía que nosotros sabíamos. Y que cuando se iba, le iban a agarrar. Totalmente. Le iban a agarrar. Totalmente. Estuviste, o sea, y decís que mientras no se tenga algún elemento, podemos seguir soñando que Delio está vivo, que Urbieta está vivo y que Ocardelli está vivo. Así mismo. Y yo tengo una cuestión más. ¿Qué opinas del caso Marcelo Pecci? Vos estuviste en Colombia en la primera hora después del crimen. Iba, yo creo que está yendo bien. Por razones obvias del propio hecho como tal, quedó el Departamento de Crimen Organizado como encargado de toda esa parte investigativa. Yo estoy un poco más alejado, enfocado a esta cuestión. Yo planteo simplemente porque inmediatamente viajaste a Colombia. Sí, siempre estamos en comunicación con los compañeros de trabajo allá. Y va bien, o sea, pero ¿vos crees, tu intuición policial te dice que se va a saber? Se va a saber. ¿Sí o sí? Sí o sí se va a saber. No, de eso no tengo una duda. ¿Se va a saber quién ordenó la muerte de Marcelo Pecci? Yo creo que sí. No tengo duda Claro, lastimosamente, en todo, Carlos, tenemos que tener en cuenta capturar, poner en las rejas a un autor material es mucho más fácil que llegar a un autor intelectual. Y cómo podemos demostrar jurídicamente que esa persona estuvo detrás de todo. Es por eso generalmente el problema que vamos teniendo siempre. Comisario, gracias por aceptar la invitación tempranito. A las 7 de la mañana, un domingo. ¿Es la primera vez que venía a este estudio? Primera vez que vos venís, Carlos. No, en el programa, digo. O sea, compartimos en otro lugar. Claro, estuvimos en el 15, en varios lugares también. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, pero yo preguntaba por el edificio, es la primera vez que vengo. Es más, no, y por el día alguien más me pasó una dirección equivocada y me fui al otro, ¿verdad? No fuiste el único. Pero lo peor es que sea a las 6:30 de la mañana y que te vaya otra vez mal. Lo que pasa es que y después te iba a reenviar el mensaje, ya la IRI 38, y yo hasta el 6 llegué. Entonces, el 38, ¿dónde queda ahí? El 38 ya el Chaco más o menos. Cerca de la gerencia más o menos. Me desesperé, pero no, gracias por el espacio. Gracias por compartir con nosotros algunos datos y detalles en esta lucha que creo que compromete a muchísimos sectores. Hay necesidad de vivir mejor. A gobierno, Carlos, a todos. Comisario, gusto siempre. Gracias por el espacio. Nimio Cardoso, aquí en la gran cabina, hoy en Ñandutí. Quiero ir a imágenes, por favor, de lo que ocurría anoche en Natalio, en el departamento de Itapúa. Un grupo de aproximadamente 15 delincuentes llegaban a esta localidad conocida como la capital nacional de la soja, en esa parte del departamento de Itapúa. Eran 10:30 de la noche más o menos, 2 vehículos, 15 personas, ellos